Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Juanita Aldana. Soy profesora del Departamento de Química y Biología de la Universidad del Norte. Hoy estaremos hablando sobre el cambio climático y las soluciones para afrontarlo. Por favor, ¿me ponen las diapositivas? Gracias. Este año nos unimos la Universidad del Norte, la Universidad de Cartagena, con apoyo del programa Ecocampus y del Centro para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe, para unirnos a este diálogo global sobre el clima. El año pasado, durante la pandemia, realizamos el primer diálogo en el cual invitamos a los dos líderes que están, jalonando este diálogo global. Y durante este primer diálogo tuvimos una gran acogida, tuvimos casi 2.500 personas conectadas durante ese día y a lo largo de todo este año. Entonces, esto nos muestra que es un tema de interés y que cada vez está motivando más a las personas a reflexionar sobre el cambio climático. En esa oportunidad hablamos sobre temas relacionados con el uso de energías renovables, con la restauración de los ecosistemas y con el fomento de la participación social principalmente. Este año, en el segundo diálogo desde el Caribe, en este mapa pueden ver todos los diálogos que se están desarrollando hoy y en estos días alrededor del mundo, donde alrededor de 1.000 universidades, centros de pensamiento, institutos, están convocando a sus estudiantes y a sus jóvenes para discutir, hablar sobre el cambio climático y sobre las soluciones. El cambio climático, para iniciar con una definición, es el cambio en el clima que es atribuido de forma directa o indirecta a la actividad humana y que altera la composición de la atmósfera a nivel global. Y esto se suma a una variabilidad natural. El año pasado, en el quinto informe del IPCC, que nos mostró las evidencias de que este cambio climático está ocurriendo, fue, muy claro cómo ya la actividad humana es inequívocamente la causante de este cambio. En esta gráfica podemos ver cómo ha aumentado la temperatura en los últimos 2.000 años, y es en las últimas décadas donde vemos que esta curva tiene un crecimiento mucho más pronunciado y cada década es más caliente que la anterior. Luego, esto nos muestra que es un fenómeno que está ocurriendo y que lo estamos viendo ocurrir. Este año, en el sexto informe del IPCC, nos muestra los impactos. Y estos impactos se están viendo tanto en los ecosistemas. En el panel de arriba vemos cómo a nivel global los impactos en la estructura de los ecosistemas, en el rango que ocupan las especies y en la fenología de las especies está altamente influenciado por el cambio climático. La influencia alta se ve en los colores azules más oscuros. Y también no solo en los ecosistemas, sino también en el sistema humano, el cambio climático está teniendo un alto impacto, principalmente en las ciudades y en la salud de las personas, en la salud mental, en la salud física y en las migraciones humanas. Y el impacto es negativo, lo vemos con los signos de menos y que es un impacto alto y muy alto, lo vemos en los colores azules. Otro aspecto que nos lleva a reflexionar sobre qué hacer es que el cambio climático es muy injusto, ¿no? Las causas no están igualmente repartidas entre todos los sectores de la sociedad.
casi el 50% del cambio climático es producido por el 10% de las personas más ricas, mientras que tan solo el 10% de esas emisiones que producen el cambio climático es producido por el 50% de las personas más pobres. Luego tenemos un tema de justicia que también hay que tener, digamos, en cuenta a la hora de proponer las soluciones. Este último gráfico que les quiero mostrar también es producto del último informe del IPCC, que muestra aquí en la parte central el estado actual y muestra cómo podría ser el futuro. En la parte de arriba, a la derecha, sería un futuro en el que tenemos un desarrollo climáticamente resiliente, donde tenemos un mayor bienestar de las personas, una reducción de la pobreza, una conservación de los ecosistemas. Y en la parte de abajo tenemos la situación contraria. Entonces, este gráfico lo que muestra es que esos futuros dependerán de las acciones que tomemos del momento actual en adelante, ¿sí? Entonces es un mensaje que es esperanzador. Aún tenemos una ventana para realizar acciones que generen unas mejores condiciones, pero también esta ventana se va cerrando con el pasar de los años. Luego, el mensaje es la necesidad de actuar ya, de tomar decisiones ya. Ya que el clima que experimentaremos en el futuro va a depender de las decisiones que tomemos ahora. Y esta es una frase también de uno de los informes del IPCC. Bueno, por esto es que hemos decidido unirnos a esta serie de webinars cuyo objetivo es dialogar sobre las soluciones que se están proponiendo al cambio climático, que lo hablemos desde todas las clases, porque en todas las asignaturas es importante que discutamos sobre ese tema y miremos cómo desde cada ámbito del conocimiento que realizamos los seres humanos podemos hacer aportes muy significativos a mejorar esta situación. Entonces, los invito a que hoy participen en nuestro chat con preguntas, a que aprovechemos y escuchemos desde distintos ámbitos del conocimiento humano cómo se están por lo menos pensando en soluciones, qué avances se han realizado y que cada uno de los que nos está escuchando hoy y en los próximos días reflexione cómo puede ser su grano de arena para contribuir en las soluciones. Los dejo con un corto video que está siendo presentado en todos los webinars. Este video hace parte de digamos, la propuesta del BART College y fue traducido al español por el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias. Bienvenidos al Encuentro Educativo Global por la Justicia Climática. Bienvenue à la Conférence mondiale éducative sur le climat et la justice. Bem-vindo ao Encontro Participativo Global sobre Clima e Justiça. Hoy nos reunimos para conversar acerca de los retos que existen a nivel global en torno a la crisis y la justicia climática, así como para encontrar soluciones a estas problemáticas. Sabemos que la contaminación por carbón está calentando el planeta. Lo vemos en incendios, inundaciones, en las sequías y en los cultivos. Este encuentro educativo nos permite movilizarnos y pasar del desasosiego a la determinación por cambiar el futuro juntos. Porque el clima y justicia, el calentamiento global es profundamente injusto. Las personas con menores ingresos en comunidades vulnerables sufren la mayor parte de las consecuencias del calentamiento global. El año pasado, millones de personas fueron forzadas a dejar sus hogares por el cambio climático, sumando más refugiados que el conflicto y la violencia combinados. Nosotros estamos en capacidad de detener esto. Podemos estabilizar el clima y trabajar para la creación de nuevas oportunidades de trabajo a más población dentro de esta economía verde. ¿Qué se requiere para lograr esto? Trabajo y coraje de toda la comunidad a nivel global para priorizar estos temas. It's not really that bad. Oh, yeah, it is.
Climate change, it's pretty close to home for South Carolina. From the city UK's of wettest Charleston February flooded on one out of record almost to raging every wildfires in These California. winds died down. This fire is unstoppable. Ferocious fires scorched terrain as earth Water heats. shortages forcing more than 13 million people to have to boil their water before they can use it. Marcus Moore. It can take air out of my little brother's lungs. What if it submerges my Bangladeshi land of love, magic, stories, and songs? I'm afraid my hands can do nothing to stop the downpour. I'm afraid it will leave us alone in a world of concrete and plastic. Groom Gaia into a vacant void. It will take the green and leave us in the dark. I'm afraid it will bring out the worst in people. Uprooting our families and communities. Leaving our children to an irreversible nightmare. Taking the beauty of each season from us. Causing untold suffering that could have been prevented. I am afraid. I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid. What are we being taught? What are they teaching us? Economics, literature, math, engineering, history, music. What meaning do they hold if our climate swallows us whole? I can be courageous. I can be courageous. I can use my voice and passion, keep fighting even on the days it feels hopeless. I can fight for my people. I can hold on to the beauty we still have. I can save our land against this man-made heaven. I can be a voice for the sky, the soil, and the sea. I can make a good future for our next generation. I can stand up, even when it feels easier to sit down. I can love my brothers and sisters and protect their lives, because we have the same mother, the great Mother Earth. I can be louder than polluters that try to silence life. I can do my part and lead others around me to do better. I can ask my teacher to make climate. I can ask my teacher to make climate a class. Make climate a class. to make climate a class. Make climate a class. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo en este segundo año consecutivo este trabajo tan bonito y esta iniciativa tan bonita de la cual nos han invitado desde el Park College de Nueva York. Mi nombre es Jimena Borges Herrera. Soy docente del programa de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Cartagena. Y pues es muy emocionante poder vincular a la Universidad de Cartagena en esta iniciativa y podernos unir una vez más, este año más, a esta gran iniciativa que, como ustedes ven, como ya lo explicó un poco Juanita, y como lo vieron en el video, es una iniciativa que no solamente nos acoge a nosotros, sino que acoge más de 125 universidades alrededor del mundo. ¿Qué significa esto? Que estamos trabajando en conjunto alrededor del mundo y venimos trabajando, de hecho, en reuniones periódicas con muchas instituciones, programando este tipo de eventos con el fin de que empecemos a hablar realmente todos del clima. El clima y el cambio climático no es un tema exclusivamente de los biólogos o de los ecólogos o de los oceanógrafos. Esto es un tema que nos va a afectar y nos impacta absolutamente a todos. Por esto este tipo de eventos se están motivando y se están haciendo con más frecuencia en todo el mundo, y hoy, ayer y hoy se han venido desarrollando específicamente este encuentro educativo global asociado a buscar soluciones específicas y concretas hacia el 2030. La idea y la invitación siempre es no solamente a los que nos están acompañando actualmente en este momento en vivo y directamente, sino también a todos aquellos que tal vez no nos pueden acompañar ahora, pero que pueden unirse después a ver después las grabaciones de estos eventos, a usar esta información y a generar conciencia en nuestros estudiantes, en nuestros vecinos, en todas nuestras comunidades sobre lo que está ocurriendo. El evento del año pasado nosotros trabajamos
principalmente componentes grandes investigadores, sector gubernamental, mostrando cómo desde grandes investigaciones, como desde los gobiernos de la región, estábamos generando acciones en función de las soluciones climáticas en nuestra región Caribe colombiana. Este año quisimos cambiar un poco el escenario y quisimos dar más la palabra a nuestros profesores y a nuestros estudiantes principalmente. Queremos que veamos, que compartamos entre todos experiencias que han sido positivas, experiencia de los propios estudiantes, su propio trabajo que ellos están haciendo, con el fin de que realmente veamos cómo todos realmente nos podemos involucrar en generar soluciones ante el cambio climático. Por lo mismo, los invitamos a pasar a la primera presentación. Permítanme un segundo. La primera presentación y vamos a empezar justamente a resolver algunas preguntas que nos hemos generado a lo largo de este tiempo. La primera pregunta para nuestros invitados que nos van a acompañar hoy es específicamente cómo podemos desde las aulas de clase fomentar cambios en el comportamiento de las personas en relación con el cambio climático y la salud humana. Para esto, invitamos a escena a la profesora Andrea Monroy Leach, quien es una microbióloga, tiene un magíster en gestión ambiental y candidata a doctora en toxicología ambiental. Sus intereses de investigación se han centrado en colecciones de cultivos microbianos, bioremediación y usos potenciales de biosólidos y participa activamente en mentorías para niñas y jóvenes científicas. Actualmente, Andrea es profesora del Departamento de Química y Biología en la Universidad del Norte, una excelente colega y una muy buena amiga. Andrea, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Jimé, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder participar hoy acá con ustedes. Bueno, Andrea, un gusto y te dejo entonces para que nos ayudes a responder esta pregunta, ¿cómo trabajamos desde las aulas de clase en este tema? Bueno, muchas gracias. Voy a compartirles mi pantalla, un segundito. Bueno, ¿me confirman? ¿Ahí la están viendo? ¿Sí? Jimé, ¿sí la estás viendo? Ok. Bueno, entonces, buenos días a todos y a todas. En esta oportunidad quiero compartirles un poco una experiencia que estamos realizando. Mi nombre es Andrea Monroy, conjuntamente con mi colega Ricardo Gutiérrez en nuestro curso de Biología Celular. Entonces, nosotros queremos involucrar a nuestros estudiantes un poco con los temas de calentamiento global, cambio climático y también sobre todo con temas de contaminación ambiental. Y cómo nosotros desde nuestras casas, pues realmente sí podemos generar acciones en nuestra vida cotidiana un poco tendientes a reducir o, digamos, como que por lo menos a enterarnos, sensibilizarnos, así como a nosotros, a nuestras familias sobre estos temas y cómo podemos nosotros llegar a generar esas acciones positivas. Entonces, es un poco cómo desde nuestra casa podemos cambiar por nuestro planeta. Esta es la idea de esta charla. Nosotros tenemos ya varios resultados interesantes que se los voy a compartir. En este proyecto ya han participado 90 familias con un total de 388 familiares y tenemos la participación activa de 256 estudiantes del programa de medicina de primer semestre. En este mapa ustedes pueden observar la localización geográfica de las familias que están participando. Es interesante pues notar que la mayoría de ellas son familias del Caribe porque pues la universidad está situada acá digamos en el Caribe, sobre todo pues nuestra universidad está en Barranquilla. Nosotros con este proyecto estamos, digamos de alguna forma vinculando los objetivos de desarrollo sostenible 3, el 6, el 11, el 12 y el 13. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces aquí viene la primera pregunta interesante. Cuando nosotros le preguntamos a nuestros estudiantes si ellos sentían que eran actores importantes frente a las acciones que se tomaban para combatir un poco el cambio climático, solamente el 53% reconocían que podían ser parte del cambio. Y cuando les preguntamos sobre sus familias, decían que el 48%. Una vez desarrollamos el proyecto con ellos, esa percepción sobre esta pregunta cambia. Entonces, en los familiares se aumenta al 72% y en los estudiantes al 84%. Esto es muy positivo porque pues ellos al final del proyecto sienten que sí son parte del cambio y que desde cualquier tipo de rol que tengamos en ese momento de nuestra vida podemos aportar a las soluciones. Entonces, pues esto es bastante interesante. Bueno, cuando nosotros mencionamos que trabajamos sobre diferentes temas, uno de los temas en los que nos enfocamos es en el tema de proliferación de vectores que tienen que ver con enfermedades transmisibles. Esto pues es una de las cosas interesantes ya que digamos que el calentamiento
global va a cambiar un poco la ecología de los mosquitos transmisores de esta enfermedad. Entonces, frente a este tema han participado 21 familias y lo que nuestros estudiantes hacen es visitar las familias, esas familias pues son familias de ellos mismos, en donde generan primero pues básicamente temas fuertes e importantes sobre educación ambiental y sobre cómo se puede prevenir desde nuestras casas la proliferación de estos mosquitos. Entonces, pues ellos realizan rutas de inspección en donde revisan esos puntos de potencial proliferación de los mosquitos, por ejemplo, donde hay aguas empozadas. También generan estrategias importantes sobre el manejo de residuos y sobre todo la limpieza y desinfección asociadas a los recipientes y los lugares donde nosotros mantenemos nuestros residuos para evitar que pues, se conviertan en focos de proliferación. También ellos generan acciones con sus familiares que puedan mitigar un poco la posible entrada de mosquitos a sus hogares, como podas rutinarias de pastales, limpieza de los alrededores, de sus jardines, y todo esto pues enfocado en limitar un poco esos lugares ideales donde los mosquitos se pueden proliferar. Entonces, básicamente, en las familias, en promedio, encontraron 4 focos de proliferación y al final del proyecto lograron reducirlos a 1 o a ninguno, lo que significó una mejora del 69.4% en este indicador. Otro tema que abordamos es la contaminación ambiental, como les comenté previamente, y uno de los temas interesantes son los disruptores endocrinos. Nosotros convivimos con un montón de disruptores endocrinos en nuestra vida cotidiana. Sobre este tema trabajaron 20 familias y nuestros estudiantes, pues primero hicieron como una reflexión en sus casas sobre cuáles productos de nuestro uso diario, como jabones, perfumes, champús, productos de limpieza para el hogar, tienen estos compuestos que tienen el efecto de, digamos que engañarlo a nuestro sistema endocrino y genera activación del sistema endocrino, lo que conlleva a una alteración en su función biológica normal. Entonces ellos de alguna forma se parecen mucho químicamente a nuestras hormonas y por eso tienen la capacidad de activar estos receptores. Dentro de estos productos, por ejemplo, podemos mencionar los parabenos, el bisfenol A, los ésteres de glicol, las benzofenonas, que hacen parte pues, de muchos de nuestros cosméticos y nuestros detergentes. Frente pues, a este tema, los estudiantes en promedio encontraron 105 productos en sus hogares y lograron reducirlos al 72%. Pareciera como que la reducción no es muy significativa, pero créanme que estos productos son de uso diario y pues estamos tan acostumbrados a usarlos que lograr que las personas cambien los hábitos frente a esos productos que muchas veces consideran prioritarios, pues es bastante importante. Otro de los temas que nosotros abordamos en el proyecto es el uso del plástico y sobre todo los estudiantes se enfocan en reducir, esa es la primera estrategia, reducir, y la segunda, reutilizar los plásticos que pues pensamos son de un solo uso. Entonces, en esta estrategia están participando 24 familias y dentro de la reducción, muchas de las acciones que nuestros estudiantes están implementando es presentarles a sus familias alternativas a lo que serían esos plásticos. Por ejemplo, en el caso de las compras rutinarias que realizan de mercado, ellos están motivando a sus familias para que cambien las bolsas plásticas por bolsas o por, digamos, maletas reutilizables, también por recipientes de vidrio en sus hogares. Y en el tema del reuso, pues están, digamos que creando nuevos usos a los plásticos que ya tienen y pues esto se ha convertido en una actividad familiar interesante porque involucran también a sus hermanitos chiquitos. Otra cosa bonita que está pasando acá es ellos tienen un contacto con una empresa que recoge los plásticos y pues ellos le dan un segundo uso en la fabricación de ladrillos. Entonces también pues ellos educan a su familia porque es muy importante reducir no solamente el uso del plástico porque termina la mayoría en nuestros ecosistemas marinos, ya sean marinos en temas de océanos o también acuáticos en temas de ríos. Entonces aquí pues ellos también les cuentan un poco a sus familias sobre el impacto ambiental que tienen los plásticos en los ecosistemas. Frente al tema, el último tema que les voy a mencionar es el de los residuos sólidos en el hogar. Este tema es muy importante porque se ha asociado a una gran cantidad de emisiones, lo que tiene que ver con el transporte de los residuos que generamos en nuestras casas. Y esas grandes emisiones se podrían reducir si nosotros clasificáramos mejor los residuos en nuestros hogares. Entonces aquí nuestros estudiantes con estas 13 familias han digamos que orientado su proyecto hacia cómo ellos logran enseñarles a sus familias cuál es la correcta clasificación, lo que nos llevará a una reducción en esos residuos que terminan en botaderos o en zonas para manejo de este tipo de residuos. Entonces aquí nos dicen que de las familias al inicio del proyecto solamente, o sea, ninguna clasificaba los residuos y al final logramos que el indicador de clasificación correcta llegue hasta el 90.5%, lo cual es bastante significativo. Dentro de las acciones que nuestros estudiantes implementan, pues primero es enseñarles a su familia sobre la correcta clasificación y segundo, potenciales usos, por ejemplo, para lo que son residuos vegetales como semillas. Muchos de ellos están desarrollando huertas caseras con sus familias, lo que también ha permitido como compartir otros espacios distintos con sus familiares. También pues tienen una reducción notable
en la cantidad de residuos no aprovechables que terminan digamos, en botaderos o en disposición específica para sus residuos. También empezaron a hacer reciclaje del aceite para evitar contaminación de cuerpos de agua y también han implementado reuso de algunos residuos que pueden ser potencialmente reutilizables en sus casas. Bueno, para terminar, pues quiero contarles que estos son algunos de nuestros estudiantes que están participando en el proyecto. Al final del semestre ellos presentan sus resultados a toda la comunidad universitaria a través de un evento que realizamos al final del semestre donde comparten estas experiencias para que pues muchos otros estudiantes de la universidad puedan sentirse animados en la realización de las mismas. ¿Cuáles son como las conclusiones de este proyecto? Entonces, pues finalmente nosotros vemos que los estudiantes sí sienten que pueden realizar acciones concretas frente a objetivos de desarrollo sostenible puntuales. Muchos de ellos mejoran sus relaciones familiares porque pues esto permite compartir con su familia en espacios no convencionales en donde ellos les enseñan muchas cosas interesantes y su familia pues siente que están aprendiendo y que están mejorando su calidad de vida. Reconocen que son parte del cambio frente a todo lo que tiene que ver con cambio climático y calentamiento global y también pues trabajan en equipo, ¿no? Entonces esta es otra de las habilidades que no es directamente como intencional a la que queremos llegar, pero pues vemos que nos está resultando muy bien. Bueno, otra cosa que quiero resaltar acá es que ellos se sienten mejor informados frente a temas ambientales y sienten que pueden tomar mejores decisiones frente a qué comprar, qué no comprar y cómo eso que compran está impactando positiva o negativamente a nuestro planeta. Y pues también son muy buenos en las habilidades de resolución de problemas y en la aplicación del método científico. Entonces, bueno, finalmente queremos que nuestros estudiantes dejen una huella, pero que sea una huella positiva en nuestro planeta. Entonces, esa básicamente es la información que quería compartirles. Si tienen preguntas, pues aquí, muy atenta a las mismas. Muchas gracias, Andrea, por tu excelente presentación y por este proyecto pues, que motiva a los estudiantes y los involucra en el tema de las soluciones. En el chat, una de nuestras participantes hizo un aporte muy interesante. Comenta que estos disruptores endocrinos se encuentran también en los juguetes, en los plásticos de todos los recipientes que utilizamos, en el maquillaje, en detergentes, y que esto pues provoca efectos negativos en la salud de las mujeres, provocando los ovarios poliquísticos. Bueno, mientras llega una pregunta más que nos la están formulando, yo quisiera preguntarte todos estos, digamos, como consejos prácticos que muchas veces es lo que estamos necesitando y buscando, como un estudiante que no tuvo la fortuna de participar digamos, en tus cursos puede acceder a ellos. ¿Hay alguna forma, algún lugar, alguna página donde esto esté recogido y pueda ser como consultado? Porque como que a mí la impresión que me da es que empezamos a hacer, ¿cierto?, las reducciones, a cambiar los hábitos, pero se nos olvida. Entonces es muy bueno como tener dónde poder volverlo a consultar. Ok, bonita. Bueno, con relación a tu pregunta, nosotros estamos con Ricardo como construyendo un blog de ciencias, de todos los materiales que vamos como formando y construyendo conjuntamente con nuestros estudiantes durante el curso. Él está disponible ya online, les voy a mandar luego el link. Tenemos que vincular todavía muchas más de estas acciones porque pues muchas de ellas son videos de sus propios familiares cuando ellos están explicando por qué están cambiando sus hábitos. Entonces pues ahí estamos como en el tema de la autorización, digamos, de la publicación de esos contenidos. Pero sí, lo que queremos es que toda la información esté disponible y de hecho esa es parte como del plan. También estamos trabajando en una publicación con esas buenas estrategias como para tratar de ir, digamos que masificando eso que ellos ya están probando en sus casas y que saben que está siendo efectivo. Gracias, Andrea. Y es un poco relacionado con lo que Juliette menciona en el chat sobre cómo se pueden vincular estudiantes de otras instituciones a estos proyectos. Y esto nos daría como el chance de esto que ustedes han probado como en un pequeño laboratorio, poderlo escalar y que más gente pueda, digamos, unirse. Sí, esa es una idea que tenemos con Ricardo interesante sobre cómo generar redes para que otros profesores que estén viendo este tipo de experiencias puedan tratar de replicarlas con sus estudiantes, porque realmente son experiencias sencillas que simplemente requieren es las ganas y el interés por hacerlas
y los recursos que tenga cada uno en su casa. Entonces realmente no es algo costoso y sí puede generar valor, mucho valor para estos cambios que queremos realizar desde nuestra vida cotidiana. Excelente. El último comentario que nos hacen en el chat, Adrián menciona que la universidad es el segundo hogar, ¿no? No solo de los estudiantes, también de los profesores, y que en sedes relacionadas con biología, microbiología, están implementando proyectos que ayudan a la reducción y al aprovechamiento de los residuos. Muchas gracias, Andrea, por tu intervención. Andrea, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Muchas gracias por tu intervención. Definitivamente un tema muy importante que nos encanta además, porque obviamente como docentes, digamos que es una actividad muy bonita poder involucrar a nuestros estudiantes en este proceso. Así que, de verdad, gracias por estar con nosotros, por participar activamente, por ser tan juiciosa en todas tus actividades. De verdad, unas felicitaciones y esperamos que sigas en este proyecto y que cada vez más estudiantes y más universidades nos podamos unir en este tipo de acciones y fortalecerlas, por supuesto. Gracias, gracias, Juanita. Un abracito. Bueno, de verdad, muchas gracias, Andrea. Vamos a seguir con nuestro diálogo y para seguir en nuestro diálogo vamos a pasar a otra presentación de un estudiante para responder una pregunta muy específica que va asociada a una de las grandes preocupaciones del cambio climático que está relacionada con la actividad agropecuaria. Y vamos a hablar con Hayan Narváez Izquierdo, quien es ingeniero químico de la Universidad del Magdalena. Actualmente está ya a punto de graduarse como magíster en biotecnología de la Universidad Libre en la seccional Barranquilla. Su principal línea de investigación es la bioprospección marina y buscar la generación de soluciones para comunidades rurales asociadas a mitigar el cambio climático. Y por eso, Hayan, te damos la más cordial bienvenida y te hacemos una pregunta muy específica y es ¿qué opciones podemos dar a la actividad pecuaria para disminuir el impacto sobre el cambio climático apoyando la economía de comunidades rurales? Este es un tema bastante interesante. Hayan, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos los participantes. Muchas gracias por la invitación al evento. Bueno, para responder la pregunta, vamos a compartir un poco la experiencia y los resultados preliminares que estamos teniendo en nuestro proyecto de investigación, donde, digamos, aquí apoyamos mucho y ahora encontraremos respuesta a esa pregunta. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ok, me confirman si se ve en la presentación. Doctora Jimena. La veo. Verifica, por favor. Todavía no la tenemos en pantalla. Ahora, ¿ya se ve? No, no aparece todavía. ¿Qué será? Vamos a ver. Porque ya le di compartir. Sí, estoy compartiendo pantalla, toda la pantalla. Compartir. Toda la pantalla. Asegúrate de darle compartir pantalla. Sí, compartir pantalla. Me pregunta compartir audio del sistema. Y... Dile que sí. Pero no me da. Voy a iniciar nuevamente. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Toda la pantalla. Audio del sistema. No me da la opción compartir. Aquí me dice cancelar compartir, pero no me dejan el recuadro. Es la misma que trabajamos, que me mostraron, ¿cierto?
Sí, es la misma. Permíteme a ver si yo puedo hacerlo. ¿Listo? Sí, ayúdeme con eso. Porfa, verificamos, José, a ver si ya, listo. Ya la tenemos en pantalla, Hayan, yo te la voy presentando. Dirigiendo. Bueno. Adelante, Hayan. Buenos días. Bueno, hoy vamos a presentar avances del proyecto de investigación que estamos trabajando. Este proyecto lo estamos realizando Juliet Fonseca de la OZ y mi persona Hayan Narváez, pertenecientes al grupo de investigación GEA de la Universidad Libre, seccional Barranquilla, y la doctora Jimena Borges Herrera, perteneciente al grupo de Biología Descriptiva y Aplicada de la Universidad de Cartagena. El proyecto tiene como nombre Uso de macroalgas como suplemento nutricional para mejorar la producción sostenible de rumiantes, una perspectiva de la región caribe colombiana. Bueno, iniciamos con el planteamiento del problema de este proyecto. Todos conocemos que en nuestra región caribe la ganadería es la actividad principal dentro del agro y participa fuertemente a nivel nacional en la economía con un 1.4% del PIB nacional. En la costa atlántica, el 89% de los territorios o de los terrenos dedicados al agro se dedican a la ganadería. Entonces, y eso quiere decir que es una actividad muy importante para las familias rurales y el entorno rural en la costa atlántica. ¿Qué se genera un problema? A raíz del cambio del calentamiento global, todo lo que es los fenómenos como el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña se han agravado. Cada vez son más fuertes y durante periodos más prolongados. ¿Qué produce esto? Produce periodos de sequía y también periodos durante el fenómeno del niño y periodos de inundaciones durante la niña. ¿Qué sucede? En ambos casos, los pastizales se ven afectados y los pastizales son la fuente principal de alimento del ganado, de la producción ganadera en nuestra región, por lo cual se generan bastantes pérdidas económicas, sobre todo que afectan a pequeñas familias productoras. ¿Qué solución podemos plantear nosotros? Buscando alternativas para suplir y para darle a estos ganaderos y estos productores una fuente de alimentación, un suplemento que los ayude a paliar todos esos inconvenientes que tienen durante estos periodos de afectación. Y encontramos que las macroalgas son un recurso que está disponible en nuestros mares. Cada año observamos que hay más afloramientos de macroalgas en todo el mar Caribe y sabemos que a nivel mundial, en lo que es Asia y Europa desde hace mucho tiempo, son utilizadas para alimentación, pero acá no hemos experimentado con eso. Entonces, nos aventuramos a hacer esta investigación y a mirar cuál es el potencial bioprospectivo de las macroalgas disponibles del Caribe colombiano que permitan su utilización como suplemento alimenticio para los rumiantes. Como objetivo general tenemos caracterizar el potencial bioprospectivo de las macroalgas disponibles en el Caribe colombiano para una producción de suplementos alimenticios que incrementen la producción de leche y carne y, muy importante, que disminuya la emisión de metano entérico en la industria ganadera de la región. Para el proyecto, para realizarlo, nos apoyamos en una metodología que consta de 3 pasos. Lo primero es averiguar ese potencial de bioprospección de las macroalgas. Esto se hizo con una revisión bibliográfica, una revisión sistemática. Elaboramos un algoritmo de búsqueda y buscamos desde el año 1945 hasta enero de 2021 todos los estudios e investigaciones
que se habían hecho con macroalgas para alimentación y suplementación de rumiantes en específico. Eso se buscaba en las 3 principales bases de datos, que son Web of Science, Scopus y Cielo. Ahí hicimos nuestro filtro y quedaron al final 72 artículos investigativos con los que trabajamos nuestra base de datos. El segundo componente de la metodología es determinar los componentes nutricionales de algunas macroalgas del Caribe colombiano. Para eso hicimos un muestreo de oportunidad en varios puntos de la costa. Queríamos hacerlo en toda la costa, pero estuvimos en plena pandemia 2020 y 2021. Solo nos permitió hacerlo en el departamento del Atlántico. Lo hicimos en 2 puntos, en Prado Mar, Puerto Colombia, y en Puerto Velero, Tubará, ambos aquí en el departamento del Atlántico. Y tercero, una estrategia de producción de ese suplemento alimenticio basado en el desarrollo de un bioproceso y el establecimiento de un bionegocio con base a toda esta investigación. La siguiente, profe, por favor. Bueno, en cuanto a resultados, y aquí vamos a tener los primeros resultados, nos damos cuenta de que de todos los estudios encontrados en nuestra base de datos, vemos que hay una proliferación o un aumento de estudios a partir del año 2015 hasta 2021, que fue que hicimos la búsqueda. ¿Qué sucede en ese periodo? Coincide con que en el año 2015 todos los líderes mundiales empezaron a incluir los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU en sus planes de desarrollo nacional. Ese año coincidió eso, entonces vemos que hay una proliferación, un aumento de los estudios de utilización de macroalgas para alimentación de rumiantes. Y miramos aquí en el mapa los países donde principalmente se hacen esas investigaciones. En Asia, los que están marcados en azul, Asia, Europa, América del Norte, aquí en Sudamérica, algo en Brasil, pero en Colombia realmente no encontramos estudios dirigidos a uso de macroalgas para alimentación de rumiantes. La siguiente, profe. Bueno, aquí en nuestra base de datos nos muestra que las algas mayormente utilizadas en todas las investigaciones pertenecen a los filos Rhodophyta y Octophyta, o sea, algas rojas y algas pardas, y en menor medida las algas verdes, que son las clorofitas. En cuanto a los rumiantes participantes o los rumiantes con los que se hicieron los estudios, definitivamente los bovinos son los que contienen el mayor número de estudios seguidos de los ovinos. Todos sabemos que estas 2 especies son, digamos, las 2 especies que más se utilizan en la ganadería a nivel mundial. Bueno, como resultados principales que podemos mostrar aquí es, en cuanto a los bovinos, miramos que el uso de macroalgas verdes, rojas y pardas ayudan a aumentar la productividad tanto de carne, porque mejoran el peso, y también la producción de leche. Y algo muy, muy interesante es en cuanto a la reducción de los niveles de metano entérico, que decaen bastante, y además estadísticamente en nuestro trabajo encontramos que es significativa ese decaimiento en la producción de metano entérico. Entonces es una buena noticia porque estamos aumentando productividad y al mismo tiempo estamos reduciendo metano entérico, que la ganadería es uno de los principales productores de este gas de efecto invernadero. En cuanto a los ovinos, miramos que también encontramos aumento en la producción de la ganancia de peso con algas pardas y algas rojas, y encontramos el dato interesante que con las algas rojas hay una diferencia significativa en ese aumento de peso en cuanto a ovinos. Y también miramos que se produce una
caída de la producción de metano entérico, también al utilizar las algas rojas. Las algas rojas son claves en son claves en la disminución del metano entérico, porque de todos los estudios, solo las algas rojas son las que nos muestran más esa disminución, más que las algas pardas y que las algas verdes. Entonces, en ellas está la clave para la disminución de los niveles de metano entérico en los rumiantes. Bueno, y como resultado final podemos, digamos, compartir estas conclusiones preliminares con ustedes, que son que el aprovechamiento sostenible de las macroalgas para desarrollar suplementos alimenticios en rumiantes son una buena estrategia de bajo costo para ayudar a la economía de las comunidades en el Caribe colombiano, a esos pequeños ganaderos que tienen pequeñas parcelas. Entonces, digamos, es un gran apoyo, sería un gran apoyo para ellos. Y que el uso de suplementos alimenticios en rumiantes a base de macroalgas disminuye significativamente la producción de metano entérico de los rumiantes, al tiempo que incrementa los niveles de producción de carne y leche. Entonces ahí sería, digamos, una estrategia ganadora. Potenciamos lo que queremos y disminuimos el producto no deseado. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Hayan, y Juliet y Jimena por este aporte tan interesante de investigación que puede llegar a servir para generar cambios en la industria agropecuaria, que es una de las industrias que más genera gases de efecto invernadero, y por eso es una investigación, digamos, sumamente relevante. En el chat nos comentan que adicionalmente hay propuestas de generar sistemas agroforestales donde se combina también en las zonas de ganado, se pueden incluir árboles para mejorar también la captura de carbón. No sé si hay más preguntas en el chat. No, creo que estamos ahí. Nos ponen también, hay una pregunta aquí en el otro chat, y es ¿cuál es la razón para que las algas rojas sean mejores para aumentar el peso y la producción de leche? Bueno, tiene que ver mucho con unos componentes de las que tienen las algas rojas que actúan como bloqueadores de ciertos microorganismos metanogénicos que están en el rumen de los rumiantes. Esos compuestos actúan como bloqueador de ciertas enzimas que generan la producción de metano. Entonces, ese es el mecanismo que actúan por el cual se inhibe esa producción de metano. Vale, muchas gracias, Hayan. Gracias a ustedes por permitirnos participar en tan buen evento. Gracias, Hayan. Gracias, Juanita. Pues esta obviamente, además la llevo yo en el corazón porque es parte de nosotros. Un trabajo muy interesante y bueno, un trabajo en el que seguimos trabajando porque hay mucho por hacer en esto. Entonces, pues muy chévere seguir compartiendo y seguir creciendo en todo en este proceso. Entonces, Hayan, muchísimas gracias. Vamos a seguir con la dinámica del evento y ahora vamos a dar el paso a otra persona, a otra voz, a una profesora maravillosa. Ella se llama Enar Lanza González. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, es lectora y es caminante, colabora en publicaciones impresas y electrónicas en España y América Latina, es profesora universitaria de filosofía en el Caribe colombiano, donde ha descubierto un mundo fascinante de manglares, árboles de raíces colgantes, serpientes, iguanas, caimanes y demás especies fabulosas. Me encanta presentar a la profe Enar porque es
justamente la idea del evento y es justamente mostrar que no son solamente biólogos aquí, sino desde un punto completamente, digamos, distinto, más bien distinto a lo que estamos acostumbrados, pero completamente realista en lo que vivimos al día a día y es el punto de vista desde la filosofía. Entonces, yo quiero darle la bienvenida a la profesora Enar y además preguntarle específicamente cómo la filosofía puede ayudar a conceptualizar el cambio climático y cuál es su aporte en comprender mejor este desafío global. Profesora Enar, de verdad, un gusto tenerte con nosotros y bienvenida. Bueno, muchas gracias a todas las personas que han hecho posible este evento desde la Organización del Caribe y muchas gracias por el hecho de abrirnos un espacio a las humanidades. Entonces, a pesar de que me siento como mosca en leche, muchas gracias, de verdad. Lo que hacemos en filosofía no se parecen nada a las soluciones como prácticas, inmediatas, concretas, ¿no? Como con efectos en el presente, que se hace desde las ciencias naturales, desde las ciencias de la vida, pero de alguna manera también estamos trabajando sobre ello y lo que... Vale, ahí ya se ve la presentación. Lo que estamos pensando en filosofía es lo siguiente. La filosofía trabaja con conceptos. Siempre llega tarde, ¿no? Siempre llega cuando el problema ya existe. Entonces, nuestras herramientas son los conceptos y lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es el mejor concepto para plantear el problema. Algo así como cuando tenemos un problema de matemáticas, un problema de física, tenemos que plantear bien la ecuación porque si no nunca vamos a encontrar la solución. Entonces, de todos los conceptos que se manejan para tratar este problema específico al que nos enfrentamos, hay distintas expresiones y una de las funciones de la filosofía es deliberar cuál de todas esas expresiones o cuál de todos esos conceptos nos puede ayudar a ver mejor el problema, a elucidarlo, a aclararlo, a comprenderlo. Entonces, la propuesta desde la filosofía es que, precisamente porque en este cambio climático de lo que se trata es del aumento de la temperatura, a lo mejor nos daría una visión más específica del problema hablar siempre de calentamiento climático, ¿no? Para que se vea en qué dirección y en qué sentido se está produciendo ese cambio, para intentar como dar una imagen mucho más precisa o más cercana de cuál es el problema que nos tiene encerradas. Eso por un lado, ¿no? Como una cuestión general. En segundo lugar, precisamente porque la temperatura pasa a ser el factor fundamental a tener en cuenta, la filosofía no puede ignorarlo, lo mismo que está acostumbrada a incluir la variable del tiempo, la variable del espacio. Ahora, precisamente por incluir la variable de la temperatura, tenemos que ver qué provoca eso, ¿no? La inclusión de esa variable en nuestra reflexión. Entonces, si vemos cuál es el estado de cosas presente, tenemos que lo más evidente, no sé si evidente, pero o lo más grave es que los seres humanos nos concebimos como una especie que es capaz de vivir separada de la Tierra, en el sentido de que no sentimos que lo que hagamos, nuestra forma de vida y nuestras relaciones con las demás especies, afecte a la Tierra. Entonces, de algún modo, la antropología, la visión del ser humano que está detrás o debajo, ¿no? Que sustenta esa concepción, es que, entre otras muchas razones, concebimos nuestro cuerpo como un fin. Vamos a aclarar a qué me refiero con esto. Tenemos, ¿no?, el cuerpo como un fin en el sentido de que lo esculpimos, lo exhibimos, ¿no?, lo llevamos al gimnasio, etcétera, etcétera, pero en ningún caso lo concebimos como un medio. Si no alcanzamos ese fin, ¿no?, de
de alcanzar o de lograr un cuerpo perfecto, caemos en el extremo opuesto, que es, en lugar de un cuerpo de museo, caemos en un cuerpo de hospital, ¿no? O problemas de obesidad, de autoestima, de anorexia, de bulimia. Es decir, de algún modo, estas dos concepciones del ser humano y de su relación, de nuestra relación con el cuerpo, lo que acaban produciendo es que en lugar de servirnos de nuestro cuerpo, ¿no? Lo que tendemos a hacer es considerarlo como un cuerpo pasivo que hay que traer y que llevar, ¿no? Siempre vamos en carro, siempre vamos en ascensor, ¿no? No hacemos más que aumentar constantemente el consumo energético, la emisión de CO2, consecuentemente la emisión de temperatura. Entonces, en lugar de concebirnos, ¿no? Como esos cuerpos de museo o esos cuerpos que más bien acaban, ¿no? Pareciendo terapia hospitalaria, lo que proponemos, o lo que propongo, así como pensando a raíz de esta pregunta, es, en primer lugar, que la filosofía incluya la temperatura como una de las variables que ya no puede eludir en la reflexión, y de algún modo podríamos hacer algo así como una termofilosofía o una filosofía térmica. Bueno, habrá que definir la nomenclatura, cuya finalidad sea la homeostasis, es decir, mantener la temperatura y no aumentar, ¿no? Yo sé que hay que tender a reducir, pero si conseguimos frenar, ya habremos hecho algo. Entonces, de momento, el objetivo más humilde o más realista de mantener esa temperatura, esa homeostasis, ¿no? Como decía James Lovelock en su hipótesis Gaia. En segundo lugar, esta termofilosofía, esta nueva rama necesaria de la filosofía, tiene que ampliar el radio de la reflexión ética, de modo que no solo la ética se refiere a las actuaciones del ser humano, sino que tiene que ampliar ese radio a toda la Tierra, ¿no? Eso como la propuesta que hacía Aldo Leopold allá por 1949 en la Science Almanac. Esta ética de la Tierra tiene que incluir todas las especies con las que la especie humana se relaciona y de las que depende. Entonces, por ejemplo, ya no nos podríamos describir sin relacionarnos con el resto de las especies. Es decir, que esta descripción, lo que en filosofía se llama ontología, que nadie se asuste, ¿no? O sea, la descripción de lo que hay, tendría que incluir siempre como esas relaciones. Es decir, tendría que ser, en primer lugar, horizontal, ¿no? Tendríamos que acabar con esa verticalidad, el ser humano aquí, el resto de las especies aquí. Entonces, tendríamos que cambiar la dirección, ¿no? Como toda la descripción tiene que ser horizontal, y en esa horizontalidad todas las relaciones, o sea, tiene que ser una ontología relacional, ¿vale? No nos podemos describir sin evidenciar nuestra dependencia del reino vegetal, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Y además de la ética y de la ontología, que son dos de los terrenos fundamentales de la filosofía, la antropología, digamos que sería coherente con esta, ¿no? termofilosofía, creo que tendría que concebir el cuerpo como un medio. Es decir, el cuerpo no es ningún fin, ¿no? que haya que modelar, que haya que hacer sufrir a través de la renuncia a la alimentación, por ejemplo, sino que es un medio. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que recuperar nuestra conciencia animal, de alguna manera, porque nos podemos mover a través de nuestro cuerpo como hace cualquier animal, cualquier ser vivo. Es decir, no necesitamos mediadores, no necesitamos intermediarios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que fomentar prácticas que cada vez están más abandonadas, como el caminar, el correr, el patinar, el pedalear. Es decir, prácticas que, por un lado, no producen ningún tipo de emisiones, no aumentan la temperatura, y, por otro lado, nos traen salud física, es decir, que de algún modo alcanzaríamos esos cuerpos mejorados utilizándolos como medios, ¿no? Y estas prácticas traen un estado, ¿no? de salud y de ánimo
bastante más positivo que el de estar todo el día encerrados en el transporte público o en trancones, en atascos, ¿no? El estrés del carro, etcétera. Entonces, de algún modo, cambiar esa visión del cuerpo como fin al cuerpo como medio trae, creo, como ventajas para el planeta y para el ser humano, ¿no? En cuanto a salud física y mental, y a su vez esto provocaría transformaciones ¿no? Como en las ciudades, en las villas, en nuestra apariencia, en nuestra ropa, en nuestro calzado. Es decir, que de algún modo ¿no? Como ese cambio de percepción provocaría otros cambios que harían del mundo un sitio, un lugar más amigable para nuestra especie, para el resto de las especies, y que provocarían, creo, un cambio de mentalidad más sano, más apetecible, más alegre, y que goce más de la tierra, que no se separe siempre de la tierra a través de medios de transporte, sino que la disfrute más, ¿no? Caminar, escalar, patinar son fines en sí mismos que traen bienestar y que traen alegría, y no es casualidad que en filosofía estén saliendo tantísimas publicaciones sobre el caminar, las virtudes del caminar, el placer de caminar, la relación que hay entre caminar y pensar mejor, etcétera, etcétera. Entonces, esto es como de una manera como muy sencilla, como una parte muy pequeñita de este proyecto sobre humanidades ante el antropoceno que desarrollé hace 2 o 3 años. Muchas gracias por el espacio, por la atención. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Senar, por una presentación tan inspiradora y que, digamos, toca, temas muy de fondo, que también allí es donde es necesario como hacer conciencia para realmente generar los cambios que tanto necesitamos, ¿no? El tema de generar otro tipo de relaciones con el cuerpo, con el medio, con los otros animales, con las otras plantas, pues es fundamental. Lo uno también al tema de los impactos en el tema del cambio climático, que estamos impactando de una forma tan acelerada a todos los otros seres vivos, y como si no nos hacemos parte y como que conscientemente nos damos cuenta que somos parte de esa vida, pues nos queda más difícil tomar acciones. Entonces, como tu llamado a esta reflexión, me parece que es fundamental, y siento que también es un llamado como a tener más estos diálogos con las ciencias sociales y con la filosofía, y como estar más atentos y a tener oídos más amables para escucharnos, para entendernos y para trabajar juntos. En el chat no veo que haya preguntas. Mentiras, hay un saludo desde la Universidad Español Diamante de Acapulco, en México. Te mandan un saludo y te felicitan por el aporte. Y si hay una pregunta, es decir, que el cambio inicia con nuestro cuerpo y con nuestro ser. ¿Qué opinión te trae esta pregunta? Es que cualquier cambio, cualquier revolución, no, siempre tiene que empezar desde dentro, sea educativa, sea política, o sea, si uno no se revoluciona, no puede revolucionar el mundo. Si uno de los problemas principales es como esta obsesión por movernos tanto y por movernos cada vez más rápido y cada vez más lejos, creo que una reacción, no sé si lógica, sería reducir esa velocidad, y reducir esa velocidad pasa por recordar, o sea, más bien la velocidad natural, ¿no? Es decir, nuestra velocidad natural de caminar, correr, es completamente distinta, ¿no?, de la velocidad de necesitar ir siempre a 120 por hora por una autopista, ¿no? Entonces, recuperar un ritmo, una velocidad humana o natural, no una velocidad maquinal, ¿no? Es decir, que en la reducción del riesgo del CO2 y de la reducción de la temperatura, también si incluimos la reducción de la velocidad, de alguna manera recordaremos ¿no?, cuál es la velocidad a la que vive el ser humano, y eso pasa por llevarse de otra manera con el cuerpo, y digo el cuerpo, pero en realidad es con uno mismo, ¿no?
Muchísimas gracias, Enar. Espero que podamos continuar con estos diálogos tan interesantes contigo y ¿cierto? Con las ciencias sociales. Muchas gracias. Gracias. Bueno, es un tema tan interesante que de verdad nos siguen llegando preguntas y vamos a tratar de redirigirlas al final porque tenemos preguntas varias. Y esto es una cosa que me encanta porque identificar justamente cómo realmente no podemos trabajar aislados, o sea, no tenemos que empezar a integrarnos entre todos y esta propuesta creo que llama mucho la atención. Nos hacen preguntas justamente de cómo integrarla en la vida real, cómo hacemos para que la propuesta se aplique. Así que vamos a empezar a trabajar en eso y vamos pues de eso se trata esto, ¿no? De generar ideas y empezar a ponerlas en práctica. Entonces, muchísimas gracias, Enar. Por cuestiones de tiempo, las preguntas no se preocupen, vamos a redirigirlas y en dado caso sacamos en la página como mayor profundidad al respecto, pero pues obviamente por temas de tiempo no nos podemos alargar mucho en las preguntas, pero sí, no sé, si tenemos un poquito de chance al final, vamos a dar parte para que los ponentes respondan unas cuantas más. Vamos a dar paso ahorita a la bióloga Daniela Ahumada Cabarcas. Daniela es bióloga de la Universidad de Cartagena, está haciendo su maestría en ciencias ambientales también en la Universidad de Cartagena y es una estudiosa de la ecología de mariposas en bosques secos y agroecosistemas del Caribe colombiano, el cual es un tema súper interesante y muy, muy bonito y relevante en este momento. Y entonces, Daniela, pues te damos la más cordial bienvenida y te voy a hacer la pregunta de una vez específicamente, ¿cómo nos ayudas a entender cómo impacta el cambio climático en la dinámica natural de las poblaciones animales, específicamente el caso de las mariposas diurnas? Daniela, bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, profe Jimena. Bueno, precisamente de eso vengo a conversar con todos ustedes. Ya comparto mi pantalla. Por favor, me confirman si ven mi presentación. Ya la vemos, sí, señorita. Bueno, muchas gracias. Adelante. Agradezco a todos por estar conectados escuchándonos. En esta oportunidad conversaremos sobre la estrecha relación que existe entre el clima y la biodiversidad, con la charla El cambio climático y los ciclos biológicos de los polinizadores, una aproximación a partir del ensamblaje de mariposas diurnas, donde les voy a mostrar los resultados de una investigación realizada con un grupo de colegas de la Universidad de Cartagena. Pero bueno, atentos a esto todos. Todos los reportes actuales sobre biodiversidad y clima muestran que estamos en un planeta en crisis. La pérdida de biodiversidad y el cambio climático son quizás las amenazas contemporáneas más importantes que enfrentamos como humanidad. Los reportes del IPCC, IPEP, su informe en conjunto e incluso los reportes de WWF así lo demuestran, soportados con una sólida y rigurosa base científica. Esto implica un panorama con una red de interacciones muy complejas que requieren entendimiento y formular soluciones basadas en ciencia, en especial sobre cómo la biodiversidad responde a estos cambios y los efectos sobre las contribuciones de la naturaleza a las personas, porque nos permite tener un planeta saludable. Bueno, la polinización es un servicio ecosistémico, porque la polinización es básicamente el proceso mediante el cual el polen es transferido de una flor hacia otra flor, en muchas ocasiones medidas por animales. Esto permite la fertilización y la reproducción de la gran mayoría de plantas existentes. La polinización es entendida como un servicio ecosistémico, puesto que los servicios ecosistémicos son componentes de la naturaleza directamente disfrutados, consumidos y usados para generar bienestar humano. La polinización está relacionada con la producción del 75% de los cultivos alimentarios del mundo y cerca del 90% de las plantas con flores dependen de la polinización para poder reproducirse. Así que, como ven, es algo muy importante. No obstante, diversas causas ponen en riesgo este servicio. Entre ellas, una de las más preocupantes es el cambio climático, el cual tiene impactos sobre los insectos polinizadores y su interacción con las plantas, al ser organismos altamente sensibles a las variaciones climáticas. Como muestra de ello, les comparto que en algunas provincias de China, debido a la alta contaminación producida por el uso indiscriminado de insecticidas y el aumento en las temperaturas en algunas regiones, se ha extinguido localmente las poblaciones naturales de abejas y de mariposas, que les brindaban el servicio de polinización a sus cultivos y por lo tanto las empresas agrícolas tienen que realizar polinización artificial, lo cual representa millones de dólares en inversiones para contratar mano de obra.
Según la WWF, el 18% de los insectos y el 16% de las plantas se verían afectados en escenarios de cambio climático, debido a que se están dando cambios en el ámbito ecológico y geográfico de las poblaciones y especies, así como cambios en la fenología de la floración de las plantas y en la actividad de los polinizadores, lo cual realmente es alarmante. El IPBES muestra una tendencia a la disminución de la polinización en los últimos 50 años y alerta de la pérdida de polinizadores y cómo esto pone en peligro la producción anual de cultivos a nivel mundial. Como estudio de caso, les presentaré en términos muy generales los resultados de mi tesis de pregrado titulado Dinámica del ensamblaje de Lepidopteros diurnos visitantes de un jardín de Cynia elegans en Arjona, Bolívar, el cual surgió a partir de una pregunta bastante ambiciosa que nos hicimos, que era cómo responden los polinizadores a los patrones climáticos en el Caribe colombiano. A partir de ello pensamos en una propuesta y nuestros organismos de estudio fueron las mariposas, uno de los grupos más vistosos y conocidos entre los insectos. Los estudios indican que son un grupo que puede ser usado como un modelo para examinar patrones de diversidad y estudios poblacionales gracias a su fácil manipulación y sensibilidad frente a perturbaciones. Nosotros nos interesamos por las mariposas que visitaban específicamente un jardín de Cynias en el municipio de Arjona, en el norte de Bolívar. A partir de esto, nuestro objetivo fue determinar la dinámica temporal en abundancia y composición de las mariposas que visitaban este jardín y su relación con las condiciones ambientales en un agroecosistema. Bueno, para poder hacerlo, entre enero del 2014 y febrero de 2016 realizamos 18 muestreos. Paralelo al trabajo de campo, empleamos un multiparámetros para la medición cada media hora de estas variables ambientales que ven en pantalla: la intensidad lumínica, la temperatura ambiental, la humedad relativa y la velocidad del viento. Posterior a la captura de los datos y construcción de matrices, realizamos una variedad de análisis ecológicos empleando un software que se llama Primer 7, como el análisis de clasificación y ordenación, por ejemplo, que les voy a mostrar ahorita. En cuanto a los resultados, a partir de un climograma, se determinó que efectivamente el 2014 fue un año con condiciones climáticas normales, mientras que el 2015 fue un año con el fenómeno del Niño, donde todo el año solo presentó una época seca. La estacionalidad estuvo estrechamente relacionada con la dinámica del ensamblaje de las mariposas. Las precipitaciones de la zona de estudio incidieron en la variación de las condiciones ambientales, y esto, junto a la humedad relativa, explicó en mayor medida la variación de la comunidad de mariposas en un 34% y la temperatura e intensidad lumínica en un 13,6%. En estas dos figuras que ven en pantalla se observa la distribución de la riqueza y la abundancia a lo largo de los muestreos. Y en los muestreos con mayor humedad, la riqueza y la abundancia presentó los mayores picos, como ven acá y como ven acá. Estos análisis que ven aquí se llaman análisis de clasificación y ordenación y nos permiten observar las similitudes que hay entre los muestreos que realizamos. Nosotros usamos los datos de riqueza y abundancia de mariposas y como factores las épocas climáticas. Con esto observamos la formación de 5 grupos de muestreo que fueron similares y estos en su mayoría estaban en la misma época climática, como ven acá, a excepción de 2 grupos. El comportamiento del mes con año típico, que es este que ven en rojo, es distinto e independiente al del año con el Niño, lo cual es evidente al analizar las matrices de datos, donde el año típico presentó un poco más de la mitad de la abundancia total de las mariposas, con el 55% de la abundancia, y también los muestreos de mayor riqueza, por lo que los cambios en un año típico a otro con el fenómeno del Niño son muy marcados y muy negativos. Con el Niño observamos menos de la mitad de las especies que habíamos observado el año anterior, por lo cual esto nos dejó un poco preocupados. Posterior a nuestros análisis concluimos que las condiciones óptimas para que la permanencia de las poblaciones de mariposas se den son una alta humedad relativa, niveles controlados de temperatura e intensidad lumínica y plantas con floración. Aportamos en esta investigación evidencia del efecto nocivo del Niño sobre las mariposas y por tanto sobre el servicio de polinización que nos brindan. Finalmente, damos algunas recomendaciones para la permanencia del servicio de polinización de los agroecosistemas. Entre estas, el empleo de cercas vivas, evitar la deforestación excesiva cuando se establece un agroecosistema, la creación de rutas de conectividad entre reservas y parches de bosque y mayor diversidad y densidad de árboles en los paisajes agrícolas. De esta manera aseguramos hábitats para los polinizadores y aumentamos la disponibilidad y beneficios del servicio de polinización. Sin embargo, sabemos que todo esto requiere todo un proceso educativo y de apropiación social del conocimiento en el cual nosotros desde el grupo de investigación hemos empezado desde 2019. Muchísimas gracias. Y bueno, cualquier pregunta quedo atenta.
Muchas gracias, Daniela, por compartir los resultados de tu investigación. Yo quisiera saber, con lo que tú encontraste, de cómo se afectan la composición del ensamblaje de las mariposas con el efecto del fenómeno pues, de un niño intenso. ¿Cómo con esta conclusión podrías digamos, pensar en que el cambio climático va a afectar las mariposas y por lo tanto, pues todo el proceso de polinización? Sí, profesor Juanita, efectivamente, en todo el mundo se han realizado estudios sobre el efecto del cambio climático en polinizadores. Específicamente, yo me centré en insectos polinizadores, y este estudio es el primero que analiza cuál es el efecto del cambio climático sobre polinizadores en el Caribe colombiano, porque igualmente a partir de las localidades también puede haber una variación. Sin duda, si nosotros no, digamos, tomamos acciones al respecto, los polinizadores van a desaparecer. De hecho, en muchos lugares ya hay poblaciones que se han extinguido, como el caso que les conversé de China. En Ecuador también hay poblaciones que se han extinguido de mariposas y, bueno, de otros polinizadores también. Por ende, digamos que lo que yo realicé con mis compañeros fue una investigación básica que nos da la información para empezar a tomar medidas al respecto y empezar a buscar soluciones juntos. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros ya hemos estado realizando un proyecto de apropiación social del conocimiento en la zona de Montes de María, donde hemos estado conversando todos estos temas, hemos estado realizando estudios de biodiversidad con los campesinos, con las personas, y enseñándoles de qué manera pueden cultivar mejor, porque pues toca hacer todo ese cambio de chip de la manera en la que se está manejando los cultivos en el Caribe colombiano, donde todo es deforestado para poder cultivar. Entonces, de esta manera, si dejamos bosques alrededor de los cultivos, vamos a permitir que el servicio de polinización siga en la zona. Vale, muchas gracias. ¿Cierto? Entonces vemos acá un efecto negativo, pero también que existen actividades y acciones que se pueden realizar para, digamos, mitigar ese impacto. Muchas gracias, Daniela. Así es, con mucho gusto. Bueno, Daniela, muchas gracias, un tema muy bonito. También tenemos otra pregunta en el chat, pero pues por temas de tiempo vamos a ir acelerando, pero como les digo, vamos a tratar de abrir un espacio al final para permitir, entonces estamos pendientes más adelante. Daniela, muy, muy bonito el trabajo, de verdad, muchas gracias y súper interesante y apropiado para nuestra región y para nuestra área. Muchas gracias. Entonces, con gusto. Entonces, bueno, vamos a dar paso a la siguiente presentación. La siguiente presentación me permite presentar al profesor Luis Fernando Sánchez Rubio. Él es profesor de la Universidad de Cartagena, es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, tiene su maestría en Ciencias de la Universidad del Sur de Mississippi y su doctorado en Ciencias del Mar de la Universidad Nacional de Colombia. Es un amante furibundo de la naturaleza y admirador del mar y sus zonas litorales. Ha dedicado su carrera profesional a investigar desde la academia y a promover desde diferentes ámbitos públicos y privados la importancia de la naturaleza como un bien social de la que se debe aprender para mejorar la relación con el ambiente y hacer los territorios y las ciudades sostenibles. Profe Luis Fernando, de verdad, pues muchas gracias de verdad por involucrarte en esto, también por aceptar nuestra invitación, por interesarte. Sabemos que has venido trabajando en este tema ya por mucho tiempo y que has tenido resultados muy interesantes con los que se han involucrado estudiantes y profesores y la sociedad a nivel general. Y por lo mismo, dándote la bienvenida, me permito hacerte la pregunta específica y es, ¿cuál es el papel de esa interacción entre gobierno y población en la valoración de los ecosistemas de manglar en la región Caribe colombiana? Profe Luis Fernando, bienvenido y adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Pues en una ciudad tan con crisis de gobernabilidad como ha sido Cartagena, lo más difícil ha sido eso. Y espero yo con esto pequeña presentación demostrar que sí hay posibilidades de trabajar en conjunto con el gobierno, pero sobre todo para esto es necesario trabajar inicialmente con comunidades, empresas y guiados por nosotros los profesionales. No sé si se ve la pantalla, estoy tratando y veo que no.
Todavía no la vemos, profe. Y ya le dije compartir con pantalla completa. ¿Será compartir pantalla completa o...? Vamos a verificar. Si quieres, te la proyecto, Sí, profe. Tú definitivamente fue bueno haber mandado la última versión porque no se está pudiendo hacer. Un minutito. Perfecto, gracias. Sí, les decía, la pregunta fue precisamente al cuello de botella de la investigación que hemos hecho durante 6 años de cómo valorar los sistemas naturales para eso que me presentabas diciéndole al público que llevamos este trabajo de navegando por Cartagena. Fue el resultado de un trabajo que para el caso del día de hoy lo podemos presentar como adaptación y mitigación al cambio climático, pero es el resultado de una negociación de gobernanza en una ciudad, como les decía, de muchas dificultades con gobiernos muy pasajeros, 13 gobiernos en lo que va del siglo XXI, cuando debieron ser 5 y deberíamos estar en el 6º por la inestabilidad gubernamental. Entonces, ese es el modelo de gobernanza que terminó apostándole al turismo consciente, que ya vamos a conversar. Sigamos, por favor. Es una ciudad que ha crecido de una forma exagerada en lo que va del siglo XXI. Miren cómo pasó de una ciudad densamente, horizontalmente poblada a una densamente verticalmente poblada. Impresionante el crecimiento de la ciudad, pero desafortunadamente con unos indicadores como el índice de Gini, que demuestra esas ambivalencias en la ciudad, con una parte que tiene un gran poder económico y otra parte grande de la ciudad que no le llega esa influencia. Y del departamento, aquí está el Gini del departamento de Bolívar. Sigamos. Y otros indicadores, como el indicador de pobreza extrema en la primera tabla, de otros como las necesidades básicas insatisfechas, como la tabla del medio, y en amarillo resaltando esos números que nos indican que es una región demasiado dual, demasiado con diferencias muy grandes dentro de las poblaciones, dentro de la misma población, tanto departamental como distrital, y el índice de pobreza multidimensional en la última tabla, que están acompañando ese desorden que se ve en las fotografías de crecimiento de áreas donde se nota el impacto que está haciendo ese crecimiento ambivalente, tanto el crecimiento de los barrios de alto desarrollo como esas áreas que están recibiendo a los desplazados dentro de la ciudad y llenos de basuras y de rellenos, sigamos. Y calidad del agua pésima que se está dando en unos cuerpos de agua que ya vamos a ver, son estos. Todo esto sucede en una ciudad que tiene un sistema de caños, lagos y lagunas, que no sé si, y como yo no estoy presentando, no puedo mostrar pero ahí está ese sistema de caños, lagos y lagunas que une la gran bahía de Cartagena con la Ciénaga de las Quintas, la bahía ahí donde se está viendo, y todo ese sistema de caños, lagos y lagunas urbanos que van caminando por toda la zona urbana, perfecto, gracias, y más al norte, y llegan hasta la Ciénaga de la Virgen, 2 grandes cuerpos de agua que ambos tienen conexión con el mar abierto, y si damos un clic solamente, por favor, esos cuerpos de agua se convirtieron, y los encontré yo en la investigación de doctorado, como ese límite que separa la ciudad que se muestra, esa ciudad que está Crespo en la parte norte, y en el borde está Cabrero, Marbella, borde del mar, sigamos hacia abajo, perfecto. Centro histórico en la esquina, más abajo, ahí el centro histórico, Boca Grande, Castillo Grande, incluyendo Manga, que queda eso, que son toda la ciudad que se muestra. Y pareciese que encontré que los cuerpos de agua diferenciaran o hicieran el límite con la otra que está más grisácea, más blancuzca, que es toda la zona que se esconde, y es esa Cartagena dual, y
hacia el sur de la Ciénaga de la Virgen, me atreví yo a empezar a hablar de una Cartagena profunda, esa que todavía está mucho más alejada de la zona que se desarrolla y que tiene esa influencia del turismo corriente, del turismo normal que tiene. Y aquí es donde le apostamos a ver si podemos hacer que estos cuerpos de agua sean la base para la unión de las dos Cartagenas, ese sitio de encuentro. Sigamos. Para eso la Fundación desarrolló el proyecto desde el 2000, bueno, está la Fundación desde el 2006, pero del 2015 al 2019 se desarrolló el doctorado con el trabajo terminó siendo de gobernanza. No se inició como un proyecto, sino buscábamos un modelo de valoración de los ecosistemas y cómo hacerlos adaptarse y mitigar el cambio climático, y resultó ser un modelo de gobernanza porque nos rodeó esa inestabilidad gubernamental. Es un modelo que está diseñado como una intersección de conjuntos del diagrama de Venn. Sigamos. Y el resultado de esa negociación entre actores, que es la definición de gobernanza, terminó siendo el proyecto de Navegando por Cartagena, por todos estos humedales para el encuentro de las dos Cartagenas. Sigamos. Se trabajó en capacitación y por eso con mucha relación con estudiantes de universidades, de colegios y con la comunidad, en capacitación para identificar, en producción para identificar los negocios tradicionales y los nuevos negocios que nos empezaban a abrir, en educación con reconocimiento de la flora y la fauna del lugar y los estudios de la problemática ambiental que ponían en riesgo ese potencial que tenemos de la naturaleza, y el fortalecimiento comunitario era el tercer trabajo. Sigamos. Y los resultados fueron bien interesantes, de una línea productiva de negocios tradicionales y sellos de calidad, y los nuevos negocios hacia el turismo consciente. Fueron las dos estrategias que respondieron con indicadores a esa línea productiva, con indicadores bien interesantes de manejo de residuos, la segunda estrategia de la segunda línea de educación, la primera estrategia o la estrategia 3, y la valoración de los ecosistemas con indicadores de reciclables, orgánicos, RCD, que son los residuos de construcción y demolición, y los aceites y grasas, y con indicadores de valoración de los ecosistemas y diversidad, con observación de aves, medición, indicadores de peces, diversidad de especies ícticas, bosque manglar y la calidad del agua, que la medimos con el índice de ICAM. Y en última línea de planeación participativa, con el modelo triada, donde se aplicó el modelo de negociación entre actores, que resultó el Navegando por Cartagena como proyecto requerido, necesario, urgente, y la articulación con la institucionalidad, porque en últimas no había financiación internacional si no lográbamos articularnos con la institucionalidad. Quienes estaban financiando el proyecto no iban a permitir que no tuviéramos en cuenta la institucionalidad, pero lo que no quisimos fue depender de ella para no ir a correr los riesgos de falta de credibilidad de las comunidades, y el riesgo de corrupción que podíamos tener con alcaldías que se caían en 3 meses, en 6 meses, cada rato había un cambio de alcalde, otro en la cárcel, otro en problemas, etc. Y finalizamos, otro clic, por favor, con ese concepto de turismo consciente. Es un turismo que no es de grandes inversiones, como todo el turismo que ha sido en Cartagena, porque el turismo de grandes inversiones desplaza a las comunidades de sus lugares, y es un turismo, como lo dice aquí abajo, de experiencial, de vida, de transformación, genera el crecimiento personal y va de abajo hacia arriba. Es ese turismo que crece en las comunidades, no tiene que tener esos grandes hoteles porque desplazan a las comunidades, sino tienen que ser esfuerzos que estamos ahorita implementando. Ya después de haber salido de ese trabajo de investigación, estamos implementando ese modelo triada de tres actores que tenemos que llevar a hacerlo realidad, y siempre articulándonos con la institucionalidad.
Ese es el trabajo nuestro, estamos a la orden es mucho más complejo y largo que una pequeña presentación que solo deja el abrebocas de que sí se es posible trabajar desde las comunidades y con las instituciones profesionales, las universidades, en buscar modelos de desarrollo que sean de adaptación al cambio climático y de mitigación al mismo. Muchas gracias. La última es para agradecerles su atención. Bueno, profe Luis Fernando, de verdad, muchas gracias por este tema de verdad que es no solamente interesante, sino que es drásticamente relevante y urgente para trabajar, porque es un tema que no solamente se trata de entender las dinámicas biológicas, sino justamente de involucrar a todos los componentes que establecen estos modelos de gobernanza tan relevantes y que cada vez tienen que estar fortaleciendo más en el trabajo con comunidades y en el trabajo de conservación. Definitivamente cada vez que avanzamos más y más en el evento, pero también en nuestra dinámica diaria, nos damos cuenta que nosotros no podemos trabajar nadie solito. Aquí toca trabajar de la mano, toca trabajar con esos modelos que tú estás implementando. Así que de verdad que muchísimas gracias, profe, por el tema. Gracias. Buena tarde. Bueno, con gusto. Bueno, entonces vamos a... Permítanme, dejo compartir, listo, ahora sí. Entonces vamos a seguir con nuestra siguiente presentación. A continuación vamos a darle paso y la bienvenida a Katy Margarita Morales Vega. Katy Margarita es bióloga egresada de la Universidad de Cartagena, actualmente estudiante de la maestría en función de los temas de ecología. Sus intereses se han venido enfocando en biodiversidad, ecología de ecosistemas y diversidad de especies. Katy, bienvenida a este evento. Qué emoción y qué interesante que los estudiantes sean los que además también nos ayuden a ver y a mostrar cómo sus propios trabajos pueden estar enfocados y pueden estar analizando los escenarios de cambio climático. Y específicamente, Katy, en este caso para ti te quiero hacer una pregunta y es, ¿qué escenario puede preverse en las poblaciones de invertebrados del bosque secotropical de la región ante los cambios que supone el calentamiento global? Entonces, bueno, Katy, bienvenida. Muchas gracias. Tenerte acá y adelante. Es un halago para mí participar en estos eventos. Respecto a la pregunta, si bien sabemos, el Caribe colombiano y todo el bosque seco tropical tiene una estacionalidad climática muy marcada. Cambios en los patrones de precipitación, cambios en las temporadas secas afectan la estructura y función de estos ecosistemas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es necesario crear estos espacios, seguir investigando, hacer todos estos tipos de trabajo, todas estas investigaciones que permitan establecer líneas bases de información o sí, líneas bases con las que se pueda trabajar a un futuro y poder mitigar todo lo que afecta el cambio climático a estas especies de invertebrados en el bosque seco tropical. No te estoy escuchando, Katy, entonces ¿puedes proyectar tu presentación para seguir adelante? Claro que sí. ¿Me escucha? ¿Me escucha perfectamente? Sí, ahora sí te escucho. Perfecto. Vale. Entonces, adelante, si quieres proyecta. Vale, ya estoy proyectando. No aparece todavía tu presentación. ¿Y ahora? Ya aparece. Dámonos un minutito y ya la están proyectando. Perfecto. Adelante. Perfecto, ¿se ve muy bien? Se ve, pero en modo no presentación. Si le das clic en el modo presentación para que se proyecte en grande. En modo presentación. Ahí, exacto, ahí abajito. Para ¿Aquí? que se vea. Creo que es ahí. A ver, verificamos. Normalmente es el F5. Porque ¿Y ahorita? vemos...
Yo todavía estoy viendo le di la F5. pantalla de PowerPoint, pues la base. Voy a dejar de compartir y lo voy a hacer nuevamente, ¿de acuerdo? Adelante. Ok, compartir. Y comparte la pantalla completa. Compartir pantalla. Toda la pantalla. Toda la pantalla. Compartir. Ahorita sí. F5, ¿me confirma, por favor? Ahora sí, perfecto. Listo, Okay. Katy. Adelante. Bueno, vale, muchas gracias. Buenos días para todos. Mi nombre es Katy Morales Vega, estudiante egresada de la Universidad de Cartagena, bióloga. Y es un honor para mí estar con ustedes y compartir este trabajo titulado Dinámica estacional del ensamblaje de isópodos terrestres del Jardín Botánico de Cartagena. Guillermo Piñeres fue mi trabajo de grado con el cual pude obtener el título como bióloga. De forma introductoria, tenemos que los isópodos terrestres pertenecen al suborden Onychidae, siendo este el único de los isópodos completamente adaptados a un ambiente terrestre. Ellos presentan una distribución cosmopolita, están distribuidos en todas las zonas del planeta, a excepción de los polos, agrupando alrededor de 3.800 especies. Para Colombia, hasta el momento se han registrado aproximadamente 50 especies de ellos. Son claves en los procesos de transformación y distribución de la materia orgánica del suelo. Ellos son detritívoros, son bioindicadores de impacto ambiental y antropogénicos, tienen una alta sensibilidad a cambios en variables ambientales o abióticas como la precipitación, la humedad del suelo y la temperatura. Según el IPCC, para finales de este siglo, los modelos climáticos globales predicen cambios en los patrones de precipitación y un incremento de las temporadas secas. Esto, como lo dije anteriormente, puede afectar la estructura y función de estos organismos, principalmente los que están en el suelo. Por eso es necesario realizar este tipo de investigaciones que permitan sentar bases para seguir con investigaciones futuras que puedan mitigar todo esto. Por eso, nuestro objetivo general fue determinar la dinámica estacional de estos isópodos terrestres, de este ensamblaje, en el Jardín Botánico de Cartagena, bajo los siguientes objetivos específicos. Se determinó la riqueza, abundancia e índices ecológicos de este ensamblaje, luego se compararon estas características durante las 3 épocas climáticas y finalmente se relacionó el ensamblaje o la comunidad de isópodos terrestres con variables ambientales como la temperatura del suelo, temperatura de hojarasca y humedad del suelo. Nuestra área de estudio fue el Jardín Botánico de Cartagena, llamado Guillermo Piñeres, el cual se ubica en el sector Matute, en el departamento del Bolívar, bajo las siguientes coordenadas. Se tomaron 2 zonas de muestreos, un remanente de bosque nativo y una colección denominada Arboretum, para comparar estos 2 escenarios. En cuanto a los métodos de campo, los muestreos fueron realizados mediante las épocas climáticas descritas para la zona, utilizando un transepto de 18 metros por 6 metros de ancho, en el cual se obtuvo muestras de hojarasca para encontrar los individuos. También en cada cuadrante tomamos variables ambientales como la temperatura del suelo, las que ya mencioné con anterioridad. Estos individuos se identificaron y fueron preservados en el laboratorio de biología en la Universidad de Cartagena. En cuanto al análisis de datos, realizamos un climograma para poder confirmar que los muestreos correspondieran a las épocas climáticas descritas para esta zona. También se realizaron curvas de acumulación para ver qué tan eficiente fue cada uno de nuestros muestreos. Se estimó la riqueza, las abundancias e índices ecológicos como el de Shannon-Weiner para diversidad, el de Simpson y equidad para Pielu. También se realizó un test de similaridad ano-sin anidado a 2 vías para ver si existían diferencias significativas entre zonas y entre épocas climáticas. Luego de esto realizamos un análisis de ordenación y un análisis uno de clasificación y uno de ordenación para mirar la presencia de grupos entre estos muestreos, utilizando un índice de similaridad de Bray-Curtis. También realizamos pruebas de ANOVA, pruebas de Kruskal-Wallis, para mirar en qué se diferenciaban estos grupos
en cuanto a diversidad, índices ecológicos y demás. Y finalmente realizamos un análisis de correspondencia canónica, de correspondencia canónica, donde comparamos la estructura de este ensamblaje con las variables ambientales como la temperatura del suelo, todas esas que les mencioné. En cuanto a los resultados, obtuvimos este climograma donde confirmamos que los muestreos sí correspondieron a las épocas climáticas descritas para la zona. De hecho, también pudimos observar que fue un año bastante típico en cuanto a precipitación, temperatura y demás. Las curvas de acumulación permitieron evidenciar qué tan eficiente fue nuestro muestreo, teniendo un porcentaje de 85%. En cuanto a la riqueza, en general, se recolectaron 867 individuos, los cuales fueron agrupados en 8 especies. En la gráfica podemos observar las especies encontradas tanto en Arboretum como en bosque nativo. Podemos observar que la familia Phyllosidae fue la más abundante en ambas zonas. En cuanto a la especificidad por época climática, observamos en esta gráfica que estas especies fueron recolectadas en cada una de las épocas para cada zona. Por ejemplo, en Arboretum observamos que Ischiosia nsp solamente fue recolectada durante la época lluviosa en Arboretum. Durante las épocas de transición se recolectaron Androlosia nsp y así podemos observar las especies presentes en cada época y cada zona. El ano-sin anidado a 2 vías nos permitió observar que efectivamente sí hubo una diferencia significativa entre zonas, entre épocas climáticas, diferenciando la época transición y lluvias de la seca. En cambio, entre zonas no se pudo observar ninguna diferencia significativa. Esto fue corroborado por el análisis de clasificación que nos formó 3 grupos, como podemos observar en esta gráfica. Nos formó un grupo de los muestreos de la época seca, nos formó un grupo alejado de la época de transición y en la mitad observamos un grupo donde mezcla o donde se integran las 2 épocas, transición y lluvia. Esta información que observamos aquí confirma lo que se obtuvo en el ano-sin. Las 2 zonas de muestreos son agrupadas sin diferencia alguna. El análisis de ordenación, que es la figura B que observamos en la imagen, permite también corroborar ese análisis de clasificación, donde me muestra cómo esta época de seca se diferencia completamente de las demás épocas. También es importante observar que las épocas lluvia y transición se agrupan en este análisis de ordenación, como nos los muestra también el de clasificación. Hasta aquí tenemos 3 grupos formados, ¿de acuerdo? Estos grupos fueron evaluados o para mirar si existían diferencias entre ellos, teniendo en cuenta la riqueza, la diversidad y demás índices ecológicos. Realizamos un análisis de ANOVA y una prueba de Kruskal-Wallis, teniendo en cuenta un previo análisis de la normalidad de los datos. En esta tabla observamos que los 3 grupos o las 3 épocas climáticas no se diferencian, o los 3 grupos que se formaron no presentan diferencias significativas, que son los números en rojitos que observamos, en cuanto a la riqueza, diversidad y dominancia y equidad. Lo que quiere decir que el jardín botánico en general se comporta igual, tanto para la riqueza, dominancia, diversidad y demás en las 3 épocas climáticas descritas para la zona. Aquí en esta tablita de abajo tenemos los datos promedios de cada uno de los índices. Si bien esto es un resultado que esperábamos, no observamos una diferencia entre estos índices ecológicos en cuanto a las 3 épocas climáticas, pero pudimos observar que las especies presentes en cada época climática sí variaban, sí cambiaban. Las que estaban presentes en una época climática del año no eran las mismas que estaban presentes en otra época climática. Y esto tiene una razón de ser.
También observamos mediante esta gráfica que la humedad del suelo fue la variable que presentó una mayor relación con la abundancia de estos individuos, como podemos observar aquí. El análisis de correspondencia canónica para evaluar la relación de estos grupos construidos y las variables ambientales nos mostraron que el grupo donde están las épocas lluviosas y las épocas de transición se relaciona directamente con la humedad del suelo. Es posible que de aquí podamos deducir que este grupo está relacionadamente o está marcado por las épocas, por las lluvias. El otro análisis de correspondencia canónica para relacionar cada especie con cada variable ambiental nos mostró que tanto Andreolosia nsp como Columbunus cucarpioi, que son dos especies que encontramos, se relacionan directamente con la humedad del suelo. Andreolosia colombiana se relaciona tanto con la temperatura del suelo como la temperatura de hojarasca, y las demás especies parecen no estar relacionadas con las variables tomadas. Sin embargo, puede atribuirse a que durante el muestreo obtuvieron una abundancia baja. En cuanto a la discusión, nuestros resultados coinciden con otros resultados de otros autores en cuanto a la estacionalidad climática marcada que vivimos en el Caribe colombiano. Nuestros resultados coinciden tanto con Rangel y Carvajal y los que observamos en pantalla. Para explicar la baja abundancia de estos individuos en la época seca, citamos a Paris y Pitelka, quienes dicen que los isópodos terrestres presentan una migración vertical durante periodos demasiado secos. Entonces, esto puede atribuirse a la poca abundancia que ellos presentaron en los muestreos que obtuvimos en la época seca. En cuanto al número de especies, con este trabajo aumentamos el nivel de especie para nuestro país. Bueno, ahora quiero detenerme aquí un segundo porque es importante mirar esta parte. ¿Por qué Venecillo, NSP y Tenorio Dassay estuvieron presentes en todas las tres épocas climáticas? Tuvieron una abundancia en la época de transición, en la época de lluvia y en la época seca. ¿Qué pasa con estas dos especies? Estos dos géneros presentan una estructura respiratoria llamada pulmones pleopodales que les permite adaptarse a muchas zonas y a muchas variables ambientales. También es importante resaltar que la dominancia de Andreolosia colombiana y Andreolosia nsp puede deberse también a la alta distribución que tiene este género por todo el país. Recuerden que yo les había dicho en los resultados que Ichthyosia nsp solo se presentó en la época de lluvias. Esto puede atribuirse a que este género depende de la humedad del suelo, ¿de acuerdo? Ellos están presentes en bosques secos primarios y bosques secundarios con elevaciones de hasta 3.800 metros. Entonces, esto puede explicar la presencia solo de esta especie durante la época de lluvias. En cuanto a las conclusiones y futuras perspectivas, este es un primer trabajo, un primer intento por abarcar todo este tema de dinámica estacional de invertebrados, en este caso crustáceos terrestres, y deseamos seguir trabajando en esto. También es importante aclarar y anotar que el Jardín Botánico Guillermo Piñeres representa un lugar diverso en isópodos terrestres. De hecho, este lugar alberga el 16% de las especies totales para el país. También es importante recalcar que ambos ambientes presentaron una estructura similar, donde las mismas especies fueron las dominantes. Ya les expliqué que esto puede deberse a la alta distribución que presenta la especie, que les permite adaptarse a muchas zonas del mundo. Por otro lado, tanto la riqueza, la diversidad, la dominancia y equidad que tuvimos en cuenta para este estudio en los isópodos terrestres del Jardín Botánico no presentó un cambio o variación durante las 3 épocas climáticas descritas para la zona. Con ello podemos notar que si bien los isópodos terrestres no dependen tanto de esas variables ambientales, sí dependen de variables como temperatura como humedad del suelo y temperatura del suelo y demás. Estos individuos, estas especies, la abundancia y riqueza
tuvo una relación directamente proporcional con la humedad del suelo. Es por ello que si en muchos años las variables ambientales presentan cambios, entonces esta estructura de isópodo terrestre presentará también cambios en su riqueza y en su abundancia, debido a que esa variación en esas variables afecta directamente a estos individuos, como pudimos observar en los resultados de esta investigación. Y finalmente se hace necesario extender todos estos muestreos a muchos hábitats del país donde se carece de información sobre estos grupos, principalmente en muchas áreas prioritarias donde no se conoce nada, con el fin de establecer muchas líneas o establecer una base para poder seguir investigando acerca de estos individuos y poder contribuir con el cambio climático y demás. Muchas gracias. Katy, muchísimas gracias. Un trabajo interesante, un trabajo que además evidencia lo mucho que nos falta por conocer de nuestra región y todo lo que ustedes están logrando en el laboratorio, identificando nuevas especies y reconociendo todos estos procesos biológicos y ecológicos. De verdad, muy interesante. Te agradecemos muchísimo haber participado con nosotros y en nuestro evento. Agradecida yo. Muchas gracias. No, un gusto, Katy. Entonces vamos a darle paso a Claudio Cantillo Consuegra. Claudio Cantillo es estudiante de 9º semestre de Relaciones Internacionales y monitor de portugués. Esta presentación tiene un toque también muy interesante porque también nos salimos como del escenario puro biológico y pasamos justamente a las aulas de idiomas, que son nuestras dos presentaciones finales, y pues además desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Claudio también es pasante en la Organización de Estados Americanos, la OEA. Claudio, de verdad, muchas gracias por participar con nosotros. Bienvenido, es un gusto tenerte acá. Y voy a darte paso a tu presentación haciéndote una pregunta específica y es, ¿cuáles son los aspectos que debemos fortalecer desde la educación básica para incrementar el aprendizaje y la comprensión del cambio climático? Claudio, bienvenido y adelante. Vale, muchísimas gracias. Bueno, ya pueden ver mi presentación. Sí, perfecto, listo. Entonces, como ya me presentaron, mi nombre es Claudio Cantillo Consuegra, soy estudiante de 9º semestre de Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, aquí en Barranquilla, Colombia, y esta presentación se hace en conjunto con el programa de portugués también de la Universidad del Norte. Se hace más un énfasis de esta presentación en la relación con lo educativo y con la relación que esto tiene con la sostenibilidad a nivel internacional y cómo la educación de base está formando, o más bien no está formando, los profesionales del futuro. Entonces, me gustaría comenzar con esta frase de Mahatma Gandhi, que menciona que la tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. Entonces, como la ONU mencionó en un estudio en 2021 de la UNEP, que es la UN Environmental Program, hablaba de una amenaza, una triple crisis y el comienzo de una desigualdad enorme a nivel internacional. Esta triple crisis se refiere a la contaminación, pérdida de biodiversidad y calentamiento, que apunta a una crisis mucho más grande y humanitaria a futuro si no hacemos o tomamos cartas en el asunto en términos de educación en sostenibilidad ambiental. Y también el tema de la desigualdad se menciona sobre el tema de la desigualdad a nivel laboral, educativo y de género que hay a nivel de la sociedad hoy en día. Cada día vemos más cifras desiguales entre las mujeres y los hombres en términos de educación, en términos de trabajo, entre otras cosas. Entonces, es aquí donde nos tenemos que hacer estos cuestionamientos muy puntuales. ¿De qué sirve la educación cuando nos prepara para un mundo que ya no existe? Y sobre todo esta pregunta que habla de que qué parte de los contenidos pedagógicos que se ofrecen hoy en las escuelas y universidades es capaz de responder al inmenso desafío de formar ciudadanos preparados para enfrentar la mayor crisis de la historia de la humanidad. Entonces, si bien el medio ambiente en un mundo actual tiene enormes desafíos, enormes problemas de base, es decir, que la educación que se da hoy en día no ha logrado satisfacer las demandas de un mundo que exige cambios, es de entender que es de manera muy triste que analizamos esta situación, que tiene enormes problemas y que además está causando grandes estragos en la formación de los jóvenes, que ya cuando son adultos, cuando somos adultos, buscamos en un mercado
cursos complementarios que traten de suplir todos estos vacíos que dan nuestro plan de estudio. Y es importante recalcar que esto tiene un costo personal y profesional muy elevado. Además, la formación en las escuelas y universidades y lugares académicos carece cada día más de la constitución del conocimiento sobre este tipo de educación, que realmente enfoque su punto de vista en la sostenibilidad ambiental, que es donde se tiene que analizar si realmente se están preparando profesionales aptos para un futuro donde el conocimiento sustentable debe ser una prioridad. Y es donde también entra otra cuestión y otra pregunta, que es de qué sirve trabajar estos contenidos escolares si no se le está dando, no se nos está dando a los alumnos las condiciones para valerse por sí mismos frente a las dificultades de la vida, sobre un compromiso social. Entonces, este es el compromiso que desea hacer, capacitar a los estudiantes en educación para mantener unas buenas condiciones de vida y brindar oportunidades sobre la dignidad de lo que significa la sostenibilidad. Entonces, para ser autosostenible se requieren algunos requisitos específicos, como estoy mencionando aquí en mi diapositiva, y es ser económicamente posible, socialmente justo, culturalmente aceptado y ecológicamente correcto, porque este es precisamente el significado de la sostenibilidad. No es solamente hablar un poco de la dinámica del reciclaje, de la dinámica de tener canecas de colores en diferentes lugares, no, es una dinámica mucho más amplia que involucra, digamos, todo el valor de la cultura, de la sociedad, de la política, de la economía, para tener una sociedad sostenible a futuro. No solo es el tema ambiental, que si bien ayuda, claro está, no es suficiente y se queda muy corto al momento de hablar de una verdadera sostenibilidad a futuro. Este es muy importante porque cuando está hablando del tema de la dignidad de la mujer y las diferencias, también hablamos de las mujeres en las escuelas secundarias. La comparación a nivel mundial es que un 41% de mujeres que asisten en comparación con un 48%. También estamos hablando de las mujeres con acceso a Internet. Son mujeres de un 30% con casi un 52% de hombres con el acceso al Internet. Entonces, estas desigualdades también hacen parte de una educación que no tenemos hoy en día, una educación que debe ser implantada desde la base, desde las escuelas y reforzada en el campo profesional dentro de las universidades. Entonces, ahí también podemos observar un poco el tema de la educación. En el caso del 2020, solo en Colombia, el 3% de los matriculados hacían parte de las universidades privadas, lo que significa que el 97% restante están en las universidades públicas. También en el caso de Brasil, esta diferencia también fue muy amplia, de un 16.3% de estudiantes en la universidad privada y un restante en las universidades públicas federales de Brasil. Esto da mucho a entender de que una reforma de la educación debe ser una prioridad y también una prioridad en el sistema público, porque si bien desde el ámbito privado resulta ser un poco más, no fácil, sino independiente de las universidades, aún no se implementa en su mayoría. Entonces, desde el lado público, el cambio debe ser desde los ministerios de educación correspondientes, que deben reformular cambios curriculares. Y en este sistema educativo, que aún muchos están obsoletos, no se ha hecho eso. Y estos cambios deben comenzar a ser implementados desde ahora, para lograr que a futuro nuestra sociedad se logre desenvolver de una forma mucho más amplia en todos estos temas. En el caso de Brasil, la educación de base tuvo iniciativas muy tímidas, muy poco fuertes en los temas de políticas públicas, más con mucha demagogia y que además estaba formada por términos, palabras que nunca se implementaron en directrices fuertes realmente. Las universidades que comenzaron a adoptar esto lo adoptaban por iniciativa propia porque realmente no hay una política pública que rija que las universidades o que los colegios a nivel educativo deban tenerlo. Lo hacen si quieren. Claro, el proceso ha estado avanzando lentamente, pero ha estado avanzando. Y pues me gusta mostrar esta tabla porque aquí mencionamos un poco de lo que debe tener una universidad o una escuela que quiera considerarse sostenible. Y es que en su infraestructura sea comparada o equitativa con el tema de la parte verde, con la parte infraestructural. También las energías que tienen que tener unos cambios en su entorno, que debe ser un poco más sostenible, más en el caso de la energía solar. Los residuos también deben ser reutilizados porque nada sirve que muchas veces reciclemos cuando todos estos residuos van a un mismo lugar. El transporte también debe ser sostenible. Entonces, este ranking es muy interesante porque es muy chévere que las universidades comiencen a implementar esto en sus mallas y en sus propósitos de sostenibilidad. Entonces, desde el programa Uninorte, trabajamos en los currículos de portugués durante 8 semestres, muchos temas de desarrollo sostenible. Estos temas son trabajados en el ámbito social, político, económico y ambiental, porque
como mencionaba al principio, no solamente la sostenibilidad se tiene que basar a la parte ambiental, sino también se basa en todo este trasfondo de crear una sociedad sostenible en muchos términos, perdón. Entonces trabajamos el empoderamiento de la mujer, diferencia de sueldos por género, mujeres cabeza de familia, tipos de familia, adopción por parejas homoafectivas, consumo responsable y consciente, consumismo, reciclaje, problemas ambientales, pobreza, coronavirus, las favelas, educación sexual, de calidad, energía, combustible verde. Entonces, todos estos temas que ustedes están viendo en pantalla son trabajados del programa de Portugués y Norte desde el semestre número 1 hasta el semestre número 8, de forma transversal y también de forma muy directa. Entonces, es por eso que llegamos a 3 conclusiones específicas que se conectan entre ellas. Y es primero que la sostenibilidad no debe solamente reducirse a lo ambiental. Tiene mucho que ver más en un tema social, económico, político y cultural, que tiene un trasfondo de crear una sociedad que a futuro sea capaz de valerse y de entender las diferencias que nos están rodeando en este momento. Lo cual lleva a lo segundo, la educación de base no es suficiente hoy en día para crear un cambio real. Si bien hemos estado progresando, pero no a pasos que se necesitan para detener o más bien lograr refrenar el proceso que la sociedad ya lleva en temas ambientales, políticos y culturales, porque hoy en día, para no es mentira, que logramos ver mucho incluso racismo en campañas, como por ejemplo la presidencial, entre otras cosas, y eso hace parte de un futuro sostenible. Lograr evitar todas estas cosas que parten de una educación de base deficiente, lo cual lleva también a nuestra tercera conclusión, que es repensar nuestras actitudes. Muchas veces las entidades solo hacen actividades sostenibles sobre los objetivos de desarrollo que no tienen un trasfondo real, un trasfondo con una base fuerte, sino que son más por un tema de apariencia o tema de ligar las actividades a algo que se debe hacer, pero no, es más crear actitudes, crear cosas que transformen realmente nuestros pensamientos, como es el caso también que vemos muchas veces en las escuelas con los niños que hacen actividades del Día del Árbol, y en el Día del Árbol entonces tienen que llevar papel, lápices, cartulinas para dibujar un árbol, y realmente no se trata de eso. Se trata de mostrarle a nuestros niños con una educación suficiente de cómo estos cambios deben ser implementados y lo que realmente significa la sostenibilidad. Entonces, pues con eso termino mi presentación. No sé si tengan alguna pregunta o algo que quieran comentar en este momento. Claudio, de verdad interesantísimo. Yo creo que son esas charlas que te tocan mucho porque de todas maneras es un tema que nos está impactando, y aquí estamos reunidos en este instante y sé que tengo estudiantes mirándonos, sé que tengo profesores aquí, sé que tengo directivas aquí, y el punto es evidente y es claro que tenemos que tomar acciones en la forma de enseñar, en la forma de educar, en la forma en que hacemos nuestras actividades diarias desde la universidad, desde los colegios, desde todo el sistema educativo, que no es fácil estos cambios. Obviamente esto no sale de la noche a la mañana, pero que el primer paso es empezar a enterarnos y a entender realmente cuáles son esos desafíos, que si bien muchos de estos punticos y estos pasitos son importantes, hay un escenario de fondo mucho más grande que no podemos olvidar, y es el tema de cómo interpretamos, cómo manejamos, cómo entendemos lo que nos decía Juanita al inicio, que era la justicia climática, la justicia en la sociedad. Entonces, pues muy interesante, Claudio, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a pasar a la última presentación de hoy, no es la última actividad, ya estamos a punto de terminar, que es, para esto nos acompaña la profesora Paige Michael Poole. Paige es profesora de la Universidad del Norte, ella es oriunda del estado de Alabama, en Estados Unidos, actualmente es docente del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad del Norte. Cuando ella no está enseñando inglés, le encanta estar aprendiendo más sobre cómo construir una mejor relación entre los seres humanos y la naturaleza. Paige, es un gusto volverte a ver, volverte a encontrar por acá. Y bueno, de verdad te agradezco mucho tu interés en participar en este evento y en este diálogo. Y para darte la palabra, quiero hacerte una pregunta específica, y es ¿cómo podemos incitar reflexiones y transformaciones en las acciones individuales de los estudiantes desde un aula de inglés? Paige, bienvenida. Adelante.
Buenos días, muchas gracias Jimena, muchas gracias también a Juanita por invitarme pues a participar hoy. Qué chévere todas las presentaciones que hemos visto hoy. Espero que la mía también sea chévere para todos los que están aquí el día de hoy. Para contestar la pregunta que Jimena me acaba de hacer, pues voy a hablar hoy sobre explorando acciones desde el individuo, cómo mi vida diaria afecta al planeta y yo cómo traslado eso a mi aula de clase, pues enseñando inglés como lengua extranjera. Para darles un poco de contexto, yo soy profesora de inglés como lengua extranjera y yo trabajo en 2 programas diferentes de inglés que tenemos en la Universidad del Norte. El primer programa es Inglés para Lenguas Modernas y Cultura, que solamente toman los estudiantes que están estudiando la carrera de Lenguas Modernas y Cultura, y también trabajo en el programa de Inglés General sin créditos, donde están estudiantes de una variedad de carreras como ingeniería, psicología, pedagogía infantil, derecho, ciencia política y música, entre muchas otras. Y bueno, hoy quiero contestar esta pregunta para ustedes. ¿Yo cómo conecto la enseñanza del inglés con temas relacionados con el cambio climático? Que a primera vista puede parecer que el inglés no tiene mucho que ver. Yo realmente uso la campaña Act Now de las Naciones Unidas, que promueve acciones a nivel del individuo para combatir el cambio climático y también para fomentar la sostenibilidad. Yo enlazo varias de las 10 acciones de impacto que resaltan las Naciones Unidas en esta campaña, y cubro temas relacionados con ellos en mi curso, tales como el tema de transporte, el uso de productos más ecoamigables y la inclusión de más plantas y menos carne en nuestras dietas. Y voy a hablar de 3 ejemplos desde mi aula de clase. Mi presentación es muy a nivel práctico para mostrarles unas cosas prácticas pues, que hago en el aula de clase con mis estudiantes para generar precisamente esa reflexión que Jimena mencionó en la pregunta. Pues una reflexión en mis estudiantes de cómo ellos pueden hacer cambios en sus acciones individuales que pueden parecer pequeños, pero que pueden tener un gran impacto en el planeta y pues en la gente y los diferentes seres vivos que vivimos en este planeta. El primer ejemplo de cómo enlazo estos temas es de una unidad del libro que usamos en mi curso de inglés nivel 1 para lenguas modernas y cultura. La unidad se enfoca en el estilo de vida, eso es el tema pues que abarcamos, y tiene una lectura que se llama La naturaleza es buena para ti, Nature is good for you. Yo uso esta lectura para abordar la reflexión por qué debemos incluir más naturaleza en nuestras vidas. Obviamente, eso es una actividad de comprensión de lectura para mis estudiantes en el curso de inglés, pero tiene un tema muy chévere para empezar a abordar pues este tema. Ahí yo conecto, después de la lectura, con una reflexión adicional y es cómo podemos cuidar a la tierra si no tenemos una relación primero con ella. Luego de discutir la lectura, de conversar un poco sobre esa reflexión, también reflexionamos un poco si tenemos contacto o no con la naturaleza, pues cada uno de nosotros en el aula, los estudiantes crean una propuesta en la cual ellos tienen que proponer 5 maneras distintas en que ellos pueden tener más contacto con la naturaleza en su vida diaria. Yo intento pues motivarles a pensar sobre todo cuando están en el campus, porque la mayoría de ellos me dicen, pero profe, yo paso todo el día en el campus de la universidad. Y luego ellos comparten sus propuestas en Padlet, donde todos tienen chance de revisar y comentar sobre las propuestas de los demás. Y terminamos con una discusión sobre cuáles formas, pues presentadas en esas propuestas, podemos implementar en nuestras vidas diarias para empezar a tener más contacto y una mejor relación con la naturaleza. Aquí les muestro un ejemplo de uno de los estudiantes. Entonces ella aquí pues dice que puede ayudar con los animales de la universidad. Ella puede intentar realizar más clases o tareas al aire libre en diferentes espacios verdes de la universidad. Dice que puede estudiar las diferentes aves que están en el campus, ayudar a las iguanas, que también puede hacerse voluntaria con Ecocampus o con Felinorte y que también puede jugar un poco con los gatos que están en nuestro campus.
Otro ejemplo de una actividad que hago en esta misma unidad que se trata de estilo de vida es explorar un ejemplo específico de un estilo de vida sostenible que es el de zero waste o cero desperdicio. Y las personas que adoptan este estilo de vida desarrollan hábitos que les ayudan a generar menos residuos y enviar la menor cantidad posible de desechos a los vertederos. Con mis estudiantes, acordemos que eso es una clase de inglés, comenzamos con una actividad de comprensión de escucha con un video de YouTube que explica un poco sobre ese estilo de vida, qué tipos de hábitos tienen personas que adoptan este estilo de vida. Y luego los estudiantes tienen una tarea que les pide buscar opciones de zero waste en Colombia. Ellos identifican empresas y personas que promueven este estilo de vida y también diferentes productos que están hechos en Colombia que pueden usar para reemplazar los productos convencionales que tienden a generar más residuos. Muchos de los estudiantes se sorprenden del mercado de productos, empresas individuales que actualmente hay en Colombia que están promoviendo este estilo de vida y se dan cuenta que sí es posible ir haciendo estos pequeños cambios que pueden tener un gran impacto. Otro ejemplo que les quiero mostrar el día de hoy es de mi curso de inglés general, en que vemos una unidad en el libro que se llama Elecciones Éticas. Y se centra mayormente la unidad en el tema de elecciones éticas en cuanto a la comida. En esta unidad comenzamos explorando temas en unas actividades de lectura y de vocabulario como fair trade, el comercio justo, free range, cría al aire libre, el locally produced, producido localmente, y sustainable, que es sostenible, entre muchos otros. Luego de hacer esas actividades del libro de lectura y vocabulario, mis estudiantes forman grupos pequeños. Cada grupo tiene asignado un tema. Son 3 temas que pueden ver aquí abajito, que es tener una dieta basada en plantas o una dieta vegana, cómo ser un locavore. Un locavore es una persona que come lo que crece y se produce en su entorno muy local, y comer comida orgánica. Cada grupo tiene que crear una presentación para la clase en la cual explica su tema, qué significa, por qué es importante en una vida sostenible, y luego nos presentan 5 maneras en que podemos incorporar este tema en nuestro estilo de vida para vivir de una manera más sostenible con el planeta. Estas 5 maneras se enfocan en opciones hiperlocales. Por ejemplo, en la presentación de tener una dieta basada en plantas, los estudiantes nos presentan ejemplos de restaurantes locales de Barranquilla que tienen oferta vegana y también ejemplos de productos locales veganos que podemos usar para reemplazar la carne. De igual forma, el grupo que presentó sobre cómo ser un locavore nos habló de mercados locales, tiendas locales, emprendimientos locales en Barranquilla que venden productos locales producidos y cosechados en la región Caribe. En esta sesión de clases cerramos con cada estudiante comprometiéndose a por lo menos una acción de las que se presentaron por los grupos, a que ellos se van a comprometer, pues, meter en su vida diaria. Y ahora, durante la Semana de la Sostenibilidad en abril, les volveré a preguntar cómo les ha ido con sus compromisos para hacer un tipo de seguimiento. Este último ejemplo aún no lo he realizado, pero pues lo quería mostrar el día de hoy porque es algo en que estoy trabajando para precisamente la Semana de Sostenibilidad ahora en el mes de abril, el mes de la Tierra. Estoy trabajando pues para combinar esos elementos del lenguaje con estos temas que estamos viendo en los libros que usamos en los cursos para generar una serie de actividades con mis estudiantes donde ellos van a hacer una autoevaluación de sus vidas, de sus acciones individuales y hablar un poco sobre un plan de acciones que ellos pueden tener, que pueden tomar para generar más cambios sostenibles en sus vidas diarias y también en las vidas de sus familiares y sus amigos cercanos. Y bueno, yo sé que fue muy corta la presentación, pero con eso cierro y espero que les haya quedado más claro cómo se pueden conectar cursos o temas que a primera vista parecen no estar conectados con el cambio climático, pero cómo se pueden usar realmente pues para explorar
temas muy importantes que pueden ayudar a nuestros estudiantes a un nivel muy práctico, tomar acciones a nivel individual para combatir la crisis climática y realmente entender que sí tenemos un poder como individuales para empezar a tomar acciones para cuidar mejor al planeta. Muchas gracias. Aquí está mi información de contacto si tienen alguna pregunta o me quisieran comentar algo fuera del evento de hoy. Muchas gracias. Hola, Alma, no te estamos escuchando, permítenos un segundito. Por favor, verifica el audio. Alma, ¿puedes intentar hablar otra vez, porfis? No te estoy escuchando. Okay. Bueno. Tan linda, gracias, Alma. Bueno, Teish, de verdad, muy interesante, muchas gracias. Y esto es justamente lo que tú estás haciendo, es el llamado que hacemos, y que sé que Alma más o menos está diciendo esto, es el llamado que estamos haciendo a los profes, específicamente, directamente. Hey, todos desde cualquier área del conocimiento podemos hablar del clima en clase, podemos hablar de soluciones específicas, podemos identificar muchas de estas posibles acciones para apoyar el tema del cambio climático, y pueden ser cosas tan sencillas como comprensión lectora, que empiezan a abrir un poco más la mente, o puede ser algo mucho más profundo, no importa, cada acción cuenta y cada acción empieza a ser un proceso. Entonces, de verdad, Teish, lindo el trabajo, muy bonito el trabajo, sin duda, y muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a ver si logramos solucionar el tema con el micrófono de Alma. Alma, bueno, rápidamente para que la vean porque no tiene el audio funcionando. Alma es la otra organizadora del evento, la otra cara de este evento que también nos ha apoyado montones, profesora también, investigadora de la Universidad del Norte. Alma, de verdad, muchas gracias. Ojalá podamos solucionar el tema del micrófono, y si no, bueno, yo sigo adelante con el proceso. Hemos terminado ya con nuestras charlas, nuestro diálogo. La verdad es que se nos extiende un poco más de lo que teníamos planeado, pero no significa que no sigamos adelante. Como les digo, esto es algo que venimos desarrollando año con año, y durante el intervalo vemos nuevas propuestas, nuevos estudiantes que se vinculan a los proyectos. Sé que el otro año vamos a presentar alguna otra propuesta. Aquí venimos trabajando de la mano con la Universidad del Norte, con la Universidad de Cartagena, con el Centro de Desarrollo de Objetivos Sostenibles y con el Bard College. Para darle un toque final a este evento, para hablar un poquito y sacar algunas conclusiones del evento, yo me voy a permitir invitarlos a todos a vincularse a un Menti. Entonces, permíteme, voy a compartir mi pantalla. Entonces, verifiquemos, José, porfa, si puedo estar compartiendo la pantalla. Listo, ahora sí. Ah, no, esta no es, perdón. Dejar de compartir, esta no es, compartir pantalla, y es esta. Ahora sí, listo. Entonces, aquí tenemos proyectado un código QR. Las personas que tengan fácil acceso por código QR lo hacemos. Si no, en este instante, en el chat del YouTube, les voy a pasar el link para que por favor se conecten. Permítanme un segundito, por aquí se los estoy poniendo. El enlace para que por favor se conecten es el segundo, por favor no le hagan caso al primero. Y en este enlace la idea es que por favor nos conectemos y vamos a resolver unas preguntitas muy sencillas, pero es importante para sacar unas conclusiones interesantes y ayudarnos a identificar en qué más tenemos que seguir trabajando. Esto no son solamente presentaciones, esto es un trabajo en el que constantemente seguimos. Esto es un proyecto de vida, un proyecto de largo plazo en el que nos interesa que cada vez se nos unan más personas y nos compartan más experiencias y nos inspiren un poco más. Entonces ya veo que varias personas se están uniendo. Les pido entonces que nos ayuden a escribir en 1 o 2 palabras cuáles son los mayores desafíos que consideras que enfrentamos para ayudar a mitigar la crisis asociada al cambio climático.
Y aquí hemos hablado de algunos, pero es evidente que faltan montones. Y aquí dentro de los que ya están respondiendo, ya vemos que algunos están diciendo definitivamente la educación, la conciencia, la sensibilización, el interés colectivo, los intereses políticos, no creer que exista. Estos son temas importantes y por eso es necesario que nosotros seamos voz de este tipo de proyectos que nos presentan nuestros estudiantes, que nos presentan nuestros profesores, hacia todo el mundo, porque esto no es algo que solamente se asocia a la comunidad científica, ni a los estudiantes, ni a los profesores, sino que por el contrario es algo que nos toca absolutamente a todos y por eso seguimos haciendo el llamado a profes, a estudiantes, y tenemos que seguir siendo esa voz y esa voz de alerta a la comunidad en general. Entonces los invito a que nos sigan ayudando. Hasta este momento la educación, que es la palabra que más se resalta en esta nube de palabras, es la que definitivamente nos está llamando, cosa que ya hemos hablado. La conciencia, la comunicación aquí también entra, los intereses políticos. Entonces, bueno, les agradecemos muchísimo todo eso. Ojo que acá también nos salen cosas como la crisis de gobernabilidad. Es un tema que definitivamente no tenemos que, como lo decíamos en una de las charlas del profe Luis Fernando, tenemos que trabajar de la mano, no podemos trabajar de manera aislada, y el gobierno y esos intereses políticos y esos intereses económicos no pueden salir de este análisis sin duda alguna. Temas como el petróleo y la ganadería, el desconocimiento, entender la gravedad, la falta de interés también salen aquí y se empiezan a presentar estas palabras acá. Creo que es muy interesante que ya veamos que el tema de la conciencia, el tema de apropiarnos del tema, el tema de entender qué es el cambio climático y entender que realmente está ocurriendo y que tenemos que tomar acciones, hace efecto en todo este proceso. Entonces, bueno, les agradecemos mucho a todos los que están participando. Todo esto realmente, cada una de esas palabras para nosotros es un insumo fundamental en lo que sigue, hacia donde nosotros por lo menos seguimos nuestros esfuerzos, pero los esfuerzos no son solamente de nosotros, sino de cada uno de ustedes. Les agradecemos mucho todas estas palabras que ponen. Veo producción limpia, desinformación, interés colectivo, sostenibilidad de proyectos, reducción de la minería, sensibilización, educación, apoyo y aval a ideas, apatía, desinterés, la pedagogía. Desde la universidad definitivamente nos están haciendo un llamado de atención, digamos, al sistema educativo en el que tenemos que trabajar. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, y esta pregunta es sencillamente que ustedes nos ayuden a calificar. ¿Cómo calificaría las soluciones propuestas para mitigar el cambio climático en estas charlas según la importancia que ustedes identifican o perciben en la región Caribe? Y entonces nosotros aquí dentro de las soluciones propuestas tenemos comprender el efecto del cambio climático en la biodiversidad para dar mejores respuestas. Ustedes pueden calificar cada una de manera independiente, le pueden poner a cada una un valor independiente. Y vamos a identificar, todas son importantes, eso es una realidad, aquí no decimos que alguna sea menos importante o más importante, pero la región Caribe desde su punto de vista, ¿cuál es la que requiere mayor atención inmediata? Las opciones son comprender el efecto del cambio climático en la biodiversidad para dar mejores respuestas, valorar y proteger ecosistemas como estrategia de mitigación del cambio climático con comunidades locales, generar discusiones en el aula de clase para entender el cambio climático y generar acciones inmediatas desde la cotidianidad, proponer innovaciones que disminuyan el aporte de gases de efecto invernadero, estructurar la educación ambiental y en sostenibilidad desde las universidades de forma prioritaria para acelerar la acción climática y mejorar la comprensión sobre el cambio climático en la ciudadanía con miras a la participación activa en la generación de soluciones ambientales. Entonces vemos que todas son importantes, aquí estamos todos sobre el 4, 4, 5, 4, 8, pero la comprensión sobre el cambio climático y las discusiones en el aula de clase, así como el efecto del cambio climático en la biodiversidad, parecen ser las tres prioritarias en este momento, pero bueno, seguimos recibiendo sus resultados. Si ustedes quieren seguir opinando al respecto después de que cerremos esto, vamos a dejarlo abierto
por un rato hoy hasta las 12, lo podemos dejar abierto para que la gente siga opinando. En este instante se les va a cerrar, pero después lo dejamos abierto si quieren con el mismo enlace seguir opinando. Y vamos a pasar a la última pregunta. Definitivamente aquí la última es la que vemos que va priorizando. Y aquí es darle rienda un poquito suelta a su imaginación. ¿Qué otras propuestas o acciones te parecen importantes para afrontar el cambio climático desde tu región o desde tu comunidad? ¿Qué se te ocurre? Aquí la idea es darle un poquito de rienda suelta y pensar, mira, a mí me parecería interesante hacer proyectos de revisión de agua. Bueno, lo que se les ocurra me gustaría mucho y nos gustaría mucho también ver sus propuestas, identificar por dónde les gustaría trabajar, identificar a qué le deberíamos apuntar y bueno, empezar a formular estrategias en función de eso. Entonces los invitamos también que aquí nos ayuden y nos ayuden a colocar sus propias ideas. Entonces por acá ya tenemos el primer comentario que dice: la educación de la comunidad en este aspecto desde una edad temprana, importantísimo. Tenemos que empezar a trabajar con eso. La empatía, que los proyectos de producción sostenible sean una política de Estado. Entonces, como les digo, voy a dejar el mente abierto para darles, para que ustedes sigan opinando, para seguir tomando todas sus posiciones, todas sus opiniones. Ha sido de verdad un placer que nos acompañen, que nos hayan acompañado en este proceso, que hayan participado. Y vamos a elevar todas sus preguntas a los evaluadores y pondremos un espacio en el espacio web, en la página web de Solve Climate by 2030, para que ustedes también nos ayuden en el proceso de fortalecer y de responder y en ese diálogo constante que tenemos que seguir. Gracias a todos. Juanita, adelante, tienes tu micrófono cerradito. Listo. Bueno, muchas gracias Jimena y a todos los expositores que participaron hoy en este diálogo sobre el cambio climático desde el Caribe colombiano y también a todos los que nos están escuchando, los que participaron activamente en esta última sesión y a lo largo del evento con sus preguntas, con su interés por el tema. Yo quiero cerrar este espacio de hoy un poco reflexionando sobre el tema de los compromisos. Escuchamos la necesidad de tener compromisos individuales en nuestra familia, en nuestras comunidades para realmente ser parte del cambio y también escuchamos la necesidad de tener compromisos desde las instituciones y cómo las universidades se constituyen como en esas instituciones que son como el faro, la guía de nuestra sociedad que nos ayudan a avanzar en, digamos, concretar este tipo de cambios que tanto necesitamos y que realmente para el florecimiento de la vida van a ser fundamentales y que los necesitamos pronto. Necesitamos generar estas opciones de transformación desde ya, desde distintas instancias de la sociedad, desde las aulas de clase, en nuestras familias y en todos los espacios en los que tengamos contacto, digamos, no darnos miedo de no ser súper expertos en cambio climático. Todos estamos vivos, todos requerimos de una naturaleza saludable, de una sociedad saludable, justa. El cambio tiene que ser para todos y pues no vamos a dejar que este barco se hunda tan pronto. Entonces, darles a todos, digamos, un agradecimiento muy profundo. Tenemos que seguir tratando estos temas a lo largo del año y ojalá convirtamos este espacio de diálogo en el que contemos qué hemos hecho durante el año, qué cambios hemos realizado, qué cosas nos han funcionado, porque de esta forma también podemos servir de ejemplo de inspiración para otros. Entonces, finalmente quiero invitarlos a que se suscriban al YouTube académico de la Universidad del Norte para que puedan seguir nuestros eventos y cerramos este Diálogo Caribe con un corto video del proyecto global, también que lo hicieron desde el COTS para dar, digamos, un mensaje final para todos y para todas. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, gracias Juanita, gracias a todos. En este encuentro se han discutido acciones en concreto que pueden poner en práctica en su comunidad. El tiempo es corto cuando hablamos de clima y justicia.
ayudar a otros a movilizarse por la acción climática es nuestro deber. Ahora, no mañana ni el año que viene. Permitámonos hoy comprometernos todos juntos a crear un futuro justo y sostenible para todas las personas del planeta. Becoming leaders on climate and justice. Obrigada a todos por se tornarem líderes em clima e justiça. Thank you all for becoming leaders on climate and justice. जलवायु और न्याय पर वर्ल्ड वाइड टीचिंग में आप सभी का स्वागत। Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro